Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra última mesa, nuestro último panel, denominado Estéticas de la Memoria. Pues con este panel cerramos este evento que ha sido tan provechoso, tan interesante, tan motivador, el primer seminario internacional de memorias y relatos consentidos. Bueno, entonces nuestra última mesa, Estéticas de la Memoria, va a constar de dos partes. Una primera parte, vamos a tener cuatro ponencias y luego haremos un círculo de la palabra, y en la segunda parte, que será moderada por la profesora Carmen Elisa Escobar de la Universidad del Norte, se va a dar inicio a otra serie de 3 ponencias. En realidad, este seminario ha resultado con mucha participación, una agenda apretada. Cada ponente tiene 15 minutos para hacer su presentación, y luego viene como ese círculo de preguntas, de círculos de la palabra, de intervenciones de los panelistas y también preguntas del público. Les agradecemos mucho su participación, su asistencia, y bueno, esperemos que eso sea el inicio también de que tenga continuidad, ¿no?, el evento, ojalá. Entonces, la primera ponencia se denomina Cantos a la Vida, Memoria y Cultura como Resistencia a la Barbarie. Atlántico. Jesús es magíster en filosofía de la Universidad de Atlántico, es tecnólogo en producción multimedia, es investigador sociocultural y docente de la Cátedra de la Paz de la Universidad del Atlántico. Entonces, los dejo con Jesús y bueno, con esto iniciamos esta mesa, ¿no? Muchas gracias, profesor Rodolfo Wenger. Muy agradecido por estar aquí, y de paso pues envío saludos también a toda la gente de los Montes de María que vinieron y representan el colectivo de los Montes de María, con el cual tengo mucha cercanía y con los cuales he estado también en algunos eventos. También a la Universidad del Norte y a todas las personas de la Universidad del Atlántico que hicieron posible esto. Bien, Cantos a la Vida, Memoria y Cultura como Resistencia a la Barbarie. Básicamente lo que intenta es extraer esas manifestaciones culturales que tienen los habitantes o algunos de los habitantes de los Montes de María, y cómo transmiten eso hacia un público o hacia una historia de nación que tratamos de construir. Tengo 2 puntos básicamente centrales, 2 ideas. La primera dice que ante la muerte hermenéutica se constituye el colectivo de víctimas, incluso ahí están los testigos también, para contrarrestar el interés negacionista, el olvido, la invisibilización que se le quiere quitar el estatus político de la víctima. Ya todos en las demás anteriores ponencias han hablado un poco de esto, de cómo se contrarresta la contramemoria, la institucionalización del proceso y de las memorias, la administración de justicia, pero las víctimas también constituyen un plexus o constituyen unos lazos de construir justicia y memoria al margen de esta institucionalización que hace pues las instituciones del gobierno, pues el Estado pues somos todos. 2, una de las múltiples prácticas de las víctimas en el conflicto, de las múltiples que hay, han sido las manifestaciones culturales. En este caso, el que retomo yo, que lastimosamente por tiempo no podría dar ejemplo de cada una, es la música, y dentro de la música la décima declamada, y los cantos, pues los cantos populares que hacen estos cantores en todos los Montes de María. Específicamente estoy tratando el Carmen, Macayepo, Salado, etc. Y estos cantos, estas formas de expresarse, tienen una transmisibilidad generacional y una irrupción de la misma memoria, porque son manifestación de la memoria en el ámbito de lo público. ¿Y qué es el ámbito de lo público? Es el ámbito de lo político, donde tratamos de aparecer para poder hacer nuestras manifestaciones, nuestro reconocimiento. Y más que eso, denunciar, es decir, una búsqueda de justicia. Entonces, Cantos a la Vida se inscribe como esas prácticas sociales de la memoria que se han venido intensificando en nuestro país gracias a los esfuerzos de las víctimas por organizarse para reconstruir sus historias y hacerlas visibles ante la sociedad colombiana.
en ese momento y desde ese punto de vista recordar colectivamente ha logrado crear vínculos de resistencia entre las víctimas, pero también relaciones de apoyo y fraternidad que le ayudan a sobrellevar el dolor y generar mayor comprensión de las causas por las que fueron víctimas y asimismo los derechos que le fueron suspendidos arbitrariamente, como dice Benjamin. O sea, hay una suspensión de derechos, pero cuando aquellos que fueron vencidos hacen uso de la memoria y de su forma de resistencia, están reclamando esos derechos. Pues en este sentido, entonces, plantear discursivamente la posibilidad de realizar una propuesta de rechazo social a las acciones violentas desde el reconocimiento a las víctimas y el uso de la memoria como una práctica social, específicamente como una práctica de contrarrestación cultural a partir de cantos y el discurso que está presente en canciones y en declamaciones como la de las décimas. Tenemos que estas prácticas sociales son producto de esa organización que las víctimas hacen y del autorreconocimiento y la concientización que tienen por el hecho de encontrarse en ese medio, en ese territorio, en esos espacios que han sido, también ha hecho una espaciación de ellos, ¿no? Pero ellas se tratan de hacer visible ante la sociedad colombiana. Entonces, recordar colectivamente ha logrado crear esos vínculos de resistencia, pero también ha creado unas relaciones y un colectivo que está construyendo pues unos microrelatos que básicamente pues ustedes han visto cómo todo el proceso de memoria histórica y las comisiones de verdad y la justicia especial para la paz retoma eso, o sea, cómo las memorias y los relatos también ayudan a una construcción de justicia, ¿no? O sea, la justicia también se ayuda de esos relatos para poder formalizar. En este ejercicio organizativo, muchas víctimas han comprendido la importancia de hacer memoria de esas injusticias que padecieron en aras de incidir social y políticamente, que es mi intención, es mi intención de este trabajo, como todos esos relatos tienen detrás de sí un interés también político, de buscar un cambio, ¿no? Con el fin de lograr generar conciencia sobre las dolorosas consecuencias que han dejado la violencia en el marco del conflicto interno armado, en rechazo a esa violencia sociopolítica que viola el derecho que tenemos todos los colombianos a pensar distinto, en rechazo incluso a la violencia sexual, a la desaparición forzada, al despojo, al desplazamiento y a todas las consecuencias de la guerra y del interés económico que se ha dado. Todas esas reivindicaciones evidencian el auge de un movimiento de víctimas que está exigiendo la presencia de justicia social, una inclusión real de esas voces en el escenario político y social, un giro ético, incluso también estético, en la sociedad colombiana que exige que nos miremos como el propio o el otro y la inclusión de ese otro como alguien que también exige atención. Podríamos afirmar que se ha consolidado un amplio movimiento de víctimas que viene realizando un asombroso despliegue de prácticas de la memoria, incluso de prácticas culturales y de construcción de un discurso cultural. Allí donde no hubo tiempo ni tampoco hubo forma de poder salvaguardar la vida, entonces queda pues el recuerdo a partir de los cantos y las décimas. Y esas diversas formas han visibilizado ante la sociedad los sufrimientos, pero también las luchas y resistencias. No solo ha sido quejarse de lo que pasó, sino también proponer una forma distinta de ser, un ethos nuevo, ¿no? Y movilizaciones, performances, obras de teatro, películas, videos, pronunciamientos, galerías, museografía, que hay una itinerante muy interesante que es la del Mochuelo Cantor, que ya ha sido ampliamente divulgada, pero creo que esta construcción de memoria no va a terminar, siempre es constante y cada generación pues hace una construcción de ella. Y hace una práctica social de esa memoria en un sentido amplio hacia una cultura de la memoria, la construcción de una cultura de la memoria, como muy bien lo indicó Todorov, Tenora, etcétera, todo esto, y el mismo Reyes Mata. En ese mismo sentido observamos algunas iniciativas institucionales, o sea, el Estado hace una de esas, por lo menos el Centro de Memoria Histórica, cuya función es reunir y documentar todo el material, narraciones o testimonios relativos a las violaciones cometidas en el marco de la violencia. Pero esa institucionalización no solamente es la ideal, o sea, la contrarrestación de esto es la contramemoria que también los colectivos hacen, ¿no? Para poder decir que algunos relatos no son como se cuentan. Bueno, estamos entonces abocados a que queremos resaltar esas iniciativas que surgen desde las víctimas, desde las comunidades y formas de organizarse para analizar
como en este caso colombiano hay una irrupción de la memoria de múltiples formas, pero la que me interesa a mí es la de las prácticas culturales, ¿no? En esta plena efervescencia que sabemos que aún el conflicto sigue vigente y hay una parte de los actores que han entregado armas y han hecho procesos, pero hay otra parte que aún sigue ahí, incluso hay unas bandas y todo esto criminal. Entonces esto constituye una enorme posibilidad de transformar el imaginario colectivo sobre la violencia en nuestro país, imaginario que de paso se construye desde el discurso de un poder oficial que desconoce la responsabilidad estatal sobre las muertes. Ahí está la negación de que hay cosas que no son así, que no hubo desaparecidos, no hubo falsos positivos, etc. Y hay muchas realidades terroríficas que tuvimos que vivir gran parte de la población colombiana. Entonces esto representa un espacio para quienes han sido víctimas directas del conflicto y las injusticias y puedan pues cuestionar el orden y los discursos establecidos de la violencia, que incluso quieren dar por sentado que ya todo está así y no hay otra forma de entenderlo. Y se conozca por fin una realidad que había sido maquillada de miles maneras y oculta el dolor del otro vulnerado, condenado, secuestrado, asesinado, despojado. Entonces, desde ese punto de vista se señala un modelo de diálogo institucional sin la real participación de la sociedad civil. Entonces, avanzando un poco en este caso, las comisiones de verdad y todo esto producto de los diálogos de paz nos ha dejado pues un marco muy interesante que ha sido un poco también, ha tenido varias arremetidas, ¿no? Y ha tratado como que de quitársele o restársele importancia, pero sabemos muy bien que tenemos una oportunidad perfecta para poder reunir todos esos relatos, que hay muchos que como pues bien, muy bien rescato, ha sido la labor del Museo de los Montes de María itinerante del Mochuelo, pero hay otras muchas más que incluso buscan abrirse en esos intersticios, en esos espacios que nos está dando la posibilidad de construir un nuevo relato de nación, ¿no? Pero ¿qué tanto entonces puede lograrse a través de la memoria en una sociedad que está tan convulsionada y fragmentada? Pues lo que se cuestiona a través de la memoria son esas prácticas o mecanismos de terror, como todos sabemos, y de control que se ejercen desde el Estado, desde esos abusos de poder hacia la vida, desde esa desinstitucionalización de la vida colectiva y la dignidad de los individuos. Y lo que empieza a cuestionar son los usos de las herramientas jurídicas para legitimar la impunidad, lo que se rechaza es el uso de la violencia sobre la vida. Entonces, no es exagerado suponer, por ejemplo, que el despliegue de la memoria a través de iniciativas no oficiales adelantadas principalmente por las víctimas, como la que yo rescato, sea una respuesta más a la emergencia, un refugio a los desamparados, a los asedios de la violencia y también un potencial que hace parte de un fenómeno más amplio y de plazo más largo, como es la posible transformación de una sociedad política. En últimas, o sea, las víctimas tienen un estatus interesante político y hay muchas múltiples formas de poder hacerse visible en ese espacio público y reclamar, ya que pues tienen la ley de víctimas, el proceso de paz, la jurisdicción especial para la paz y las comisiones de verdad que pues no tienen un tinte y una obligatoriedad jurídica, pero sí tienen una forma de poder resquebrajar esos relatos tan cerrados que se estaban estableciendo. Entonces, es necesario plantear que la memoria nos obliga a percibir el pasado de una manera distinta y a vincular el campo de la ética y las emociones humanas para situarnos del lado de la víctima y promover la posibilidad de educar para la paz y educar en una solidaridad y fraternidad. Hacer memoria nos conduce entonces a reconfigurar desde tales prácticas y tales espacios, territorios, el despertar individual y colectivo para rescatar valores que han sido sustituidos vivemente por formaciones políticas, por las lógicas mercantiles y que han desplazado asuntos sociales y humanistas que estaban en la agenda. Aquí quiero rescatar, antes de terminar, el concepto de mercados de violencia y de microsistemas de poder. Uno es de Kula Lambi y el otro es de Daniel Pecó. Y cómo estas sociedades y estos pequeños grupos y estas comunidades, grandes comunidades que estuvieron sometidas a la violencia, entonces tuvieron que ejercer pues una forma de resistir. Entonces narrar, ilustrar y manifestar la verdad sobre estos acontecimientos que dejaron a víctimas inocentes a causa de estas prácticas abominables en contra de la dignidad humana. Entonces es hora de legitimar aquel discurso que los tituló de terroristas o de criminales, y pues es el momento histórico de que la memoria debe aparecer en el instante ahora, en el jersey que decía Benjamin, para evocar aquellos recuerdos generacionales pasados, exigiendo la redención de esa justicia total. Entonces, por un lado, luchar contra esa muerte hermenéutica que invisibiliza a estas víctimas y a los testigos y a todos los que sufrieron violencia, y
cómo las músicas, los cantos a esta vida generan pues la visibilización y la masificación del discurso, del mensaje de que hay que hacer justicia a las víctimas. Listo, gracias. Entonces, agradecemos tu intervención y bueno, pasamos ahora a una segunda ponencia titulada Identidad y Posmemoria en Colombia, una mirada a través del documental. Es a cargo de Carmen Viveros, de la Universidad del Norte. Carmen Viveros es máster en Teoría y Práctica del Documental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un doctorado en Comunicación de la Universidad del Norte y actualmente es docente investigadora del Departamento de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte. Bueno, Carmen, bienvenida, adelante. Y bueno, seguimos en este panel de estéticas de la memoria. Muchas gracias, Rodolfo. Yo voy a compartir mi presentación. Exacto, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Muy honrada también de este panel de lujo. Pues quería compartir esta tarde algunas reflexiones con respecto a estas dos categorías, la de identidad y posmemoria, en 4 documentales realizados por mujeres en el contexto del conflicto y la violencia en Colombia, desde la perspectiva de la segunda y la tercera generación. Es decir, son mujeres que son hijas y nietas de líderes políticos asesinados en Colombia. Uso la categoría de posmemoria acuñada por Marianne Hirst y obviamente me baso en documentales porque ha sido un género que históricamente ha estado vinculado a los procesos de memoria a nivel universal y en Colombia, por supuesto. De hecho, el documental, el informe oficial Basta Ya de Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica vino acompañado por el documental No hubo tiempo para la tristeza. Y con respecto a la categoría de posmemoria, me baso en la definición que acuña Marianne Hirst, que se trata de una estructura del retorno del conocimiento traumático, normalmente filtrado a través de la experiencia del cuerpo, ¿no? Una estructura que atraviesa varias generaciones y pues incluye todo tipo de expresiones o manifestaciones culturales. Esta categoría ha sido muy estudiada en contextos complejos como el Holocausto, por la propia Marianne Hirst, que era descendiente de víctimas del Holocausto, o en contextos de las dictaduras del Cono Sur, como Argentina, o incluso en España, por autores como Laia Quiles, que ha estudiado ambos casos en profundidad, o incluso algunos autores como Estripo Bourgeois o Alejandra Meneses o María Fernanda Luna, que se han adentrado en el estudio de documentales identificando que el rol de la mujer en estos contextos es muy importante para traspasar las historias de una generación a otra. También abordo la categoría de identidad porque es una categoría fundamental en el problema de la violencia en Colombia. Me apoyo en una propuesta que hace el psicólogo Juan Carlos Revilla, en el que la categoría es pensada desde estos 4 ejes: el nombre propio, el cuerpo, la memoria como una categoría constitutiva de la identidad y las demandas, las relaciones en el espacio social. Entonces, la estructura que estudio, que analizo y a partir de la cual quiero presentar algunas reflexiones de documentales, está formada pues, por estos 4 documentales, Gaitán sí, otro no, 9 de abril de 1948, realizados por la nieta de Jorge Eliezer Gaitán, líder liberal, asesinado el 9 de abril del 48, un documental en el que también participa pues, la hija de Jorge Eliezer Gaitán, madre de la realizadora. Estos serían desde la tercera generación. Desde la segunda generación tengo
dos documentales, La historia que no contaron y Pizarro, realizados el primero por la nieta de José Antequera, líder militante de la Unión Patriótica, en el que también participa pues, la madre de Erika Antequera, la realizadora, esposa de José Antequera. Y también desde la segunda generación, el documental Pizarro, realizado por la hija de Carlos Pizarro, María José Pizarro, perdón, en colaboración con el director Simón Hernández. Participa también en el documental la mamá de María José Pizarro, Miriam Rodríguez. Para complementar el análisis, recurrí también a entrevistas con estas 6 mujeres y los seleccioné porque precisamente pertenecen a un grupo de documentales en el país en el que se intersectan estas 3 grandes temáticas, ¿no? Tal como lo propone esta estructura postmemorial propuesta por Marianne Hirst. El universo familiar, por un lado, el conflicto armado y asuntos concernientes a las búsquedas, construcciones de identidades personales o colectivas. El documental en general a nivel global ha sido bastante estudiado en muchas latitudes, en Europa, Estados Unidos, y para posarlo brevemente, pues todas estas aproximaciones se preocupan por la inscripción del cuerpo en el espacio de la imagen y a través del sonido también, a través de las formas de la voz, y hay una preocupación también por el uso del material de archivo que se hace en los documentales. Con respecto a los documentales, desde la segunda generación, esto es, desde las voces de las hijas, en este caso Erika Antequera y María José Pizarro, yo identifico una identidad nómada en el proceso de análisis, en tanto que ellas proponen de que su proceso de construcción identitario ha seguido un camino nómada, casi como un mapa de lugares. Me apoyo mucho en una concepción del sujeto nómada que propone Rosy Braidotti, ¿no? Un recorrido, una serie de figuraciones, un mapa de lugares a los que se puede volver, ¿no? No es un itinerario lineal, sino que es un recorrido ecléctico, y es lo que pasa con estas 2 hijas que vivieron en carne propia el trauma del asesinato de los padres cuando eran muy pequeñas, y pues trazan todo un camino que dura casi 2 décadas para poder construir su proyecto de identidad. En el que la muerte es un elemento detonante, y así está en evidencia en los documentales, y pasando por toda una serie de etapas. Por ejemplo, en uno de los documentales, en Pizarro, en la primera secuencia, que es un largo plano secuencia de una cámara subjetiva que recorre el cementerio y termina en un plano general de la tumba del padre, ¿no? Así empieza el documental Pizarro. O, por ejemplo, esta importancia como punto de partida que las directoras dan a la muerte de los padres, se hace evidente también en los testimonios que ofrecen. Por ejemplo, Erika Antequera dice, y cito, yo me convertí en la hija de mi padre en el momento en que lo mataron, ¿no? Entonces, ese punto de partida las lleva a hacer un recorrido que pasa por el deseo de huida, el refugiarse en la maternidad, el exilio de ambas en España, y hasta incluso volver al país para hacer los propios documentales y decidir el futuro que tendrán sus vidas, o incluso el de sus hijos. Con respecto a la otra subcategoría que propone Revilla, que influye en el proceso de construcción identitaria, estas realizadoras también manifiestan una relación compleja y problemática con los nombres propios, con el hecho de llamarse, ¿no? Por ejemplo, María José Pizarro, casi que el apellido Pizarro se convierte, primero hay una imposibilidad de no tenerlo,
pasa por ser un estigma, no podía decir que era hija de, o condicionar durante mucho tiempo su proyecto de identidad al hecho de ser hija de, ¿no? También ocurre lo mismo con Erika Antequera, que dice que desde la muerte del papá, ella sintió que la gente durante sus épocas de universidad o de colegio, ella era la hija del señor que habían asesinado, ¿no? Entonces eso se convertía en una especie de peso vital que arrastraron durante mucho tiempo. En el proceso de exilio, como lo dije antes, si bien María José decide volver al país, o sea, es una estancia de duelo y también para poder hacer la memoria individual, pero le sirve como trampolín para decidir volver al país y construir y hacer pública su proceso de memoria personal y contarla públicamente ante el país. Mientras que Erika Antequera, por ejemplo, decide que el exilio va a ser un legado para su hijo, es decir, para la tercera generación. Otro de los elementos que forman parte de esta estructura postmemorial que construyen estas directoras en los documentales es el álbum familiar, ¿no? Que durante las épocas, por ejemplo, de militancia de los padres de María José, de Carlos Pizarro y su madre Miriam, van construyendo un álbum que se convierte en una especie de memoria oracular, ¿no? Porque cifraban allí no solamente fotografías, sino mensajes que debían ser leídos en el futuro por las hijas en caso, ante la muerte inminente, dada la forma de vida que llevaban. También atribuyen a estos materiales nombres muy particulares que tienen connotaciones afectivas, como el archivo del alma, que la llama la mamá de Erika Antequera, hasta el punto de que hay un altar dentro de las casas con objetos que pertenecieron a los padres o que llevaban el día de su asesinato. Dan también particular importancia a la conversación íntima con sus hijos, en el interior, en la intimidad de la casa familiar. Hay también una serie de objetos que van acopiando estas realizadoras, como el icónico sombrero blanco que caracterizó durante unos años la imagen pública de Carlos Pizarro, y que en uno de los fotogramas del documental su hija lleva puesto, o incluso también el encontrarse con imágenes y sonidos inéditas de archivos públicos de la televisión que ellas nunca habían visto. Erika Antequera, por ejemplo, encuentra en una universidad pública aquí en Barranquilla la imagen de su padre, el rostro de su padre impreso 20 años después de su muerte, y esto permite resignificar los lugares, las ciudades, los muros, el aeropuerto. Por ejemplo, Erika Antequera confiesa que cada vez que llega al aeropuerto El Dorado, que fue donde asesinaron a su padre, tiene una relación de amor y odio, no solo con el aeropuerto, sino con la ciudad de Bogotá, porque es el lugar en donde están sus buenos y sus malos recuerdos. También desde la segunda generación hay una interpelación que no es complaciente, que es crítica con la historia oficial del país, ¿no? Como el caso de la toma del Palacio de Justicia, que ofrecen a veces verdades opuestas a las hegemónicas, y además cuestionan las actuaciones de los propios padres. Es decir, es una memoria crítica, una memoria, como la llamaría Todorov, ejemplar, ¿no? Es un ejercicio comprometido con la construcción del futuro. Finalmente, en esta generación
hay unas voces en estos documentales que son en primera persona, están narrados en primera persona. María José, por ejemplo, confiesa que esa historia es lo único que tiene en la voz en off, en una parte del documental. Y luego hay otras formas de la voz que yo identifico que ellas utilizan o a las cuales recurren, que tienen un valor, un potencial expresivo poderoso, como el tema de los sueños. Ya hablé del álbum familiar, ahí también hay unas voces ocultas, ¿no? Que se convierten a su vez en el lugar de lo posible, donde la familia permanece unida. El tema de las canciones también está presente en ambos documentales, incluso en ambas generaciones. El tema del silencio también se convierte en un potencial expresivo, y por supuesto el tema de los archivos tanto públicos como privados o cartas que se pasaban de una generación a otra y en las que ellas encuentran los rastros de su propia vida. Con respecto a los documentales de la tercera generación, que son 2 documentales realizados por la nieta de Jorge Eliezer Gaitán, hay una configuración totalmente diferente y una forma de identidad que se despliega que de acuerdo a cómo está construido el documental y a los testimonios de la hija, de la nieta, incluso otros materiales como un libro que escribió la hija de Jorge Eliezer Gaitán, evidencian un deseo de construir una identidad cercana al mito, una identidad que yo llamo mito en mi análisis, mítica. Por ejemplo, con estos testimonios de Gloria Gaitán, que habla de que, y cito, cada episodio que se me relata con sinceridad lo capitalizo en la construcción del hombre-pueblo, que fue mi padre, ¿no? Aludiendo como a una narración mítica que puede estar más o menos alejada de la versión verdadera, con todos los matices que la verdad supone, por supuesto. Y la nieta también pues manifiesta en la entrevista, manifestó que su interés no era tanto el de contar la historia del abuelo sintiéndose la nieta, ¿no? Quería ir a otro lugar, quería mostrarlo de otro lugar, el Gaitán Pueblo, y de hecho en algún momento también testimonia de que dejó de ser la nieta para convertirse en gaitanista. Esta configuración mítica se pone en evidencia en el documental muchas veces a lo largo de todo el producto audiovisual, en ejemplos como estos que está ahora en pantalla, ¿no? Hay una fusión del cuerpo de Gaitán con los cuerpos del cuerpo social, y se configura como una comunión entre esas 2 identidades, formando más una identidad colectiva que una identidad individual, que es la que sí se pone en evidencia en los documentales de la segunda generación. Y esa identidad mítica, ese cuerpo, pueblo, los acoge a todos, ¿no? No solamente a los cuerpos vivos, sino también a las víctimas de la violencia de la época, de finales de los 40, la década del 50, y también la puesta en escena que recupera la nieta de las imágenes de archivo del abuelo siempre apuntan a esa identidad colectiva, ¿no? Más que a una identidad única. Hay otras características relacionadas con la identidad que se ponen en evidencia en el documental de María Valencia. Es la permanente estigmatización de Jorge Eliezer Gaitán por raza, clase y religión, por su fenotipo cercano a lo indígena, por su particular manera de vivir la religión o por su origen socioeconómico humilde. También en el transcurso del documental hay una alusión a los cuerpos, ¿no?
que van configurando o van mostrando otras configuraciones de este cuerpo social, de este cuerpo revolución, que lo llamo en el momento del asesinato, y cómo los cuerpos aliados en esta parte del análisis me apoyo mucho en la teoría performativa de Judith Butler, que propone cómo se van modificando los límites del pueblo y cómo se transforman, dependiendo del contexto, un pueblo diferente cada vez, ¿no? En función de la vulnerabilidad o de lo vulnerable que son los cuerpos aliados en el espacio público. Luego hay secuencias como estas, en el que, por ejemplo, que se ubica al comienzo del documental, en el que 50 años después los personajes que va a entrevistar la directora imitan un poco la forma como Jorge Eliezer Gaitán, por ejemplo, jugaba tejo. Y esto ocurre 50 años después, todavía hay una generación que lo recuerda, ¿no? Y lo recrea, lo performa en el espacio público. Finalmente, también apunto que hay reminiscencias a partir de imágenes incluso contemporáneas. La fotografía que está a mi derecha está tomada, por ejemplo, en el actual puerto del Aguante, antes llamado Aguante, ahora se llama Puerto Resistencia, y también evoca una de las partes del cuerpo de Jorge Eliezer Gaitán. Finalmente, pues quisiera comentar que la motivación que tuvo María Valencia Gaitán para realizar el documental fue precisamente a partir de un viaje que hizo a la Sierra Nevada, aquí en Colombia, y se encontró con que un busto de Jorge Eliezer Gaitán era ocultado y puesto en la plaza del Parque de Pueblo Bello. Y de ahí, y en ese mecanismo de ocultación de la representación del cuerpo de Gaitán, se empieza a interesar por reconstruir esta identidad mítica, ¿no? Las formas de la voz aquí varían un poco porque hay una construcción mucho más polifónica, precisamente porque la idea es construir la voz del pueblo, ¿no? También hay uso de material de archivo que funciona como una caja de resonancia de esa voz que en el documental se presenta por los personajes entrevistados como una voz sensorial que aludía siempre al olor y al sabor de los territorios en el país. También hay alusión a los sueños, además del uso de las voces que aparecen en los materiales de archivo. También hay presencia de las canciones, de la importancia de las canciones de la época en el contexto político, o figuras más sugestivas como el silencio y el grito, que pueden verse, por ejemplo, en estas imágenes de archivo recuperadas de la marcha de las antorchas organizada por Jorge Eliezer Gaitán, en el que, y lo dice uno de los entrevistados en el documental, era un grito silencioso. Eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes. Creo que a partir de documentales y del núcleo familiar hay un espacio interesante para explorar en el país, tal como se ha hecho en otros contextos a nivel global. Muchas gracias. Carmen, tu intervención ha sido muy interesante. Yo creo que hay mucho de qué hablar ahora al final en este círculo de la palabra, ¿no? Sobre todo porque pues has trabajado estos documentales que son muy interesantes desde muchos puntos de vista, ¿no? Y también utilizan muchas categorías como el de posmemoria, ¿no? De identidad, y a la vez aludes como a distintos aspectos que son fundamentales en esa labor un poco arqueológica, ¿no? Que implica
pues rescatar archivos, álbum familiares, historias, imágenes, acontecimientos, etcétera, llevarlos a la actualidad, ¿no? En actos performativos, en imágenes que se reconstruyen de manera audiovisual, etcétera. También todo lo que tiene que ver con el cuerpo resulta muy interesante, y el cuerpo estigmatizado, ¿no? Y bueno, de alguna manera, al final aludes a la voz, ¿no? Es decir, la famosa voz de Jorge Eliezer Gaitán y múltiples voces, ¿no? Entonces, todo este archivo audiovisual y testimonial, indicial, bueno, es algo muy interesante, ¿no? Que hayas traído, pues, que hayas trabajado y traído, pues, a esta mesa. Entonces, bueno, recuerden que al final hacemos como un debate, la idea es que intervengamos un poco y sería muy interesante de si puedes ampliar un poco más algunas cosas. Claro, he corrido un poco porque, como dices, son muchísimas categorías, sí. Pero bueno, estoy encantada de luego ampliar. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos ahora con otra intervención, ¿no? De la profesora Joan Rapaport de la Georgetown University, junto con dos jóvenes realizadores, digamos, de animación, Lina Flores y Pablo Pérez. Joan Rapaport es antropóloga y profesora emérita del Departamento de Español y Portugués de la Georgetown University. Conoce muy bien Colombia desde hace mucho tiempo, ha visitado el país y ha hecho investigaciones, trabajo de campo en el Cauca, también en diversos departamentos de la costa Caribe, ¿no? Entonces es una conocedora del país en el terreno, ¿no? Su último libro publicado se titula, ha publicado varios libros, pero el último resulta muy interesante, el título El cobarde no hace historia, Orlando Farsborda y los inicios de la investigación acción participativa. Es un libro traducido, pues, y editado por la Universidad del Rosario en 2020. También Joan Rapaport es editora de la revista Latin American and Caribbean Ethnic Studies y de la serie Narrating Native Histories de Duke University Press. Bueno, ha sido presidenta también de la Asociación de Estudios Latinoamericanos y actualmente está trabajando con Altais Comics, que tiene que ver con un interés para realizar una historia gráfica basada en el estudio del trabajo de Farsborda, y también un estudio de los archivos de Farsborda, ¿no? Entonces, en el año 2020, de la mano de Rapaport, Lina Flores y Pablo Pérez, se han dado a la tarea de divulgar y narrar a través de un cómic no solo los resultados de la investigación académica, sino también el proceso y las preguntas que pues, han acompañado a la investigadora durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, profesora, adelante, muchísimo gusto tenerlos y a ustedes también, Lina Flores y Pablo Pérez. Entonces, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco la oportunidad de participar en este simposio. Agradezco a la gente de Barranquilla y a los organizadores de Montes de María. Vamos a presentar hoy una historia que ayuda a explicar cómo llegaron todas las personas que hablaron ayer en la mañana a hacer lo que están haciendo. Lo presentamos porque los procesos participativos que utilizan hoy en día, que son simultáneamente de acción y de investigación, vienen de la década de los 70, cuando experimentos iniciados por investigadores de avanzada desarrollaron a la investigación acción participativa. Uno de los más destacados en ese proceso es Orlando Farsborda, quien trabajó en Córdoba y Sucre, inclusive en Montes de María. Yo soy antropóloga con experiencia de varias décadas en el suroccidente de Colombia con organizaciones indígenas, como el Consejo Regional Indígena del Cauca. A partir de estas experiencias, me interesé en reconstruir la dinámica de la investigación colaborativa. Se podría decir de hacer una sociología
del trabajo diario de un equipo de investigación para ver cómo se produce la investigación participativa o colaborativa. Decidí comenzar con unos de los experimentos más tempranos, las experiencias de Orlando Falsborda, en colaboración con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC en los departamentos de Córdoba y Sucre. Las imágenes que van a ver algunas vienen del archivo de Falsborda, algunas de mis propias fotos, algunas de las historias gráficas que publicaron en Córdoba y Sucre en los 70s, y de un documental que estamos preparando y que Lina y Pablo van a presentar. Mi investigación giró en cursillos y de sociodramas. Producían lecturas colectivas de materiales de lectura accesible al campesinado. Esas son las carátulas de los 4 cómics documentales o historias gráficas que produjeron. La participación también implicaba que el equipo investigador participara en las actividades de la organización, por ejemplo, facilitando eventos educativos y participando como observadores en las ocupaciones o lo que llamarían hoy recuperaciones que la ANUC hizo en varias haciendas de la zona. Otro principio era lo que llamaron la recuperación crítica. El objetivo de la investigación era traer al presente las estrategias de lucha del pasado para que se implementaran en la lucha de la ANUC. Por ejemplo, la creación de comunidades autónomas llamadas baluartes por las ocupaciones de tierra. En las ocupaciones de tierras era una rememoranza de las ocupaciones de tierras por colonos socialistas en la década de los 20 que llamaban baluartes. También ellos hablaron de la devolución sistemática de los resultados. Realmente no es devolución si es participativa. Pero lo que hacían era producir diferentes materiales según el nivel de alfabetización y educación política del público lector. Aquí hay un ejemplo, y es un ejemplo en donde se puede ver que muchas de las imágenes venían del presente de los campesinos, para que los campesinos pudieran meterse en los zapatos de los actores del pasado. Hice mi investigación en el archivo de Falsborda, que está en el Banco de la República en Montería, con sus cuadernos de campo, las transcripciones de entrevistas, las agendas de reuniones, los documentos históricos, propuestas y documentación de la ANUC, entre otros, y una colección fotográfica. Y más de 30 grabaciones. Triangulé mi investigación de archivo con las entrevistas con los participantes en el proceso. Ese es Víctor Negrete, de Montería. Y una lectura de una serie de cómics históricos que la Fundación del Caribe preparó sobre las luchas campesinas de la costa del Caribe, narrados por testigos oculares. Ese es uno de los narradores de San Onofre. Ilustrados por el artista o el dibujante Juliano Chalarca, los cuales yo leí en compañía de creadores de cómics para poder analizar más a fondo las viñetas y su proceso de composición. En otras palabras, tuve que hacer un trabajo de la imaginación para colocar en diálogo todas esas fuentes. Si aprendimos algo de Falsborda, es que toda investigación es un trabajo de la imaginación, un deseo de usar la información para superar las condiciones del presente, lo que implica soñar. El aspecto participativo de mi investigación fue que hice talleres con participantes, practicantes de la IAP hoy en día,
en varias partes de Colombia para medir la relevancia del legado de Falsborda, con campesinos, con indígenas en universidades e institutos de investigación y con organizaciones comunitarias. También hice lecturas públicas de los cómics de Chalarca con grupos urbanos y rurales. Voy a terminar, para dar tiempo a Lina y Pablo, hablando de lo que aprendí en esos talleres. Primero, que hay una apreciación extensa de Falsborda, pero como ícono. Más bien como ícono, y esos principios tenemos que rememorarlos, tenemos que recuperarlos. El entendimiento del proceso político es diferente hoy a lo que se articulaba en la década del 70. Es más localizado hoy, enfrenta una violencia tal vez más sangrienta y busca reformas en vez de buscar un cambio total del sistema, aunque el paro nacional nos mostró que de pronto hay algo nuevo en este respecto. Esto implica que los procesos de la IAP, los procesos que vimos en la mañana de ayer, son diferentes a los procesos de los 70. Porque la IAP surge de los mismos contextos, no sigue un recetario. Bueno, mi libro está orientado a un público lector académico, pero además yo quería compartir mi investigación en una forma más accesible, reproduciendo algunos de los medios que usó la Fundación, como es el cómic. Voy a pasar la palabra a Lina y Pablo, quienes van a hablar de nuestra experiencia de reinterpretar esta historia en forma del cómic. No sé si ustedes quieren que yo vuelva a algunas de las viñetas de ustedes. Compartimos. Gracias, Joan. Si quieres, le pediríamos el favor a la universidad, pues podemos compartir un poco las imágenes que tenemos acá en este PDF, en esta otra presentación que acabamos de subir. No sé si pues podrían cambiarla, solo como para compartir y precisar algunas imágenes del trabajo que estamos haciendo. Trataremos de ser muy puntuales, entendiendo también la dinámica del tiempo. Yo creo que retomando un poco también lo que pretende esta mesa, hablando sobre las estéticas de la memoria, es importante contextualizar que una vez Joan tiene como todo su proceso de investigación, pues entablamos una conversación para llevar una nueva narración que tiene que ver pues con la construcción de este cómic documental. Y aquí entran también como dos conceptos que creo que han sido importantes, y es hablar de la interpretación y la representación, porque no es solo un ejercicio de adaptación de la investigación de Joan, sino que estamos entre los tres haciendo una nueva producción que nos implica interpretar parte de esa investigación original de Orlando Falsborda, la investigación de Joan, pero también otros nuevos encuentros que se van dando en estas dinámicas comunitarias hoy en día. Y llevar toda esta información, pensarla entre los tres en cómo la representamos. Entonces, aquí tenemos como un tejido o un entrecruce de tiempos, que son diferentes temporalidades que se están cruzando en esta narración, diferentes imágenes también, porque está esas imágenes de archivo y del trabajo original de Orlando Falsborda, pero hay unas nuevas imágenes que también entran a narrar, como toda la costa caribe hoy en día, los lugares donde se están desarrollando estas preguntas y donde se dan lugares de investigación. Y todo esto lo estamos llevando a una narración gráfica, a un cómic documental, en el que queremos dar cuenta en parte de ese proceso de investigación, pero también como de estos entrecruces que tienen que ver con la misma investigación en sí, que como bien lo decía Joan, y retomando las palabras de Falsborda, es un trabajo de la imaginación. No sé si quieres como puntualizar, Pablo, también
Sí, no, traería, bueno, yo creo que habría que decir que Lina y yo somos periodistas, somos investigadores, además de dibujantes, y desde esta perspectiva buscamos que estas narrativas también comuniquen las ideas centrales, como lo decía Lina y Joan, de su investigación, pero también que generen preguntas con los lectores. Traería aquí el concepto de narrativas como una categoría muy importante para el trabajo, no solo de las memorias, sino también de los ejercicios de comunicación y divulgación. Recordaría las palabras de Paul Ricoeur en Tiempo y Narración, que nos recuerda que el mundo desplegado por toda obra narrativa es siempre un mundo temporal. El tiempo se hace tiempo humano en cuanto se articula de modo narrativo. A su vez, la narración es significativa en la medida en que describe los rasgos de la experiencia temporal humana. Eso para recordar que si bien tenemos una perspectiva de lo que entraña el cómic, cada quien tendrá en su cabeza y corazón como una idea de qué es esto, el lenguaje visual nos permite una herramienta que desde la imagen y desde el dibujo en el cómic nos permite estructurar narrativas que evocan la experiencia particular de los sujetos que son tratados en este tipo de narrativas documentales. En este caso, por supuesto, Falsborda, la IAP, Víctor Negrete y otros personajes que como Joan han estado entrelazándose entre diferentes tiempos a través de los productos que han creado, generan conversaciones. Y aquí, como lo decía Lina, y lo insinuaba Joan también, estamos haciendo un ejercicio de triangulación en varios niveles, no solo entre los documentos, la experiencia personal de Joan, la interpretación de guionista y dibujante, sino también una triangulación entre miradas profesionales e intelectuales sobre el abordaje de la historia y las narrativas, pero también una triangulación, entre tiempos, entre el tiempo en que Ulianov Chalarka y Falsborda desarrollaron sus cómics, como lo señaló Joan, pero también cómo esos cómics han transitado a través del tiempo hacia el presente para contarnos y proponernos conversaciones que hoy, desde este ejercicio, tratamos también de integrar en eso que fue, es y será leído como la investigación de Joan. Un ejercicio que trenza miradas, que trenza tiempos, pero que busca en realidad generar conversaciones alrededor de la memoria como se ha señalado aquí, de esa acción, investigación y participación que se entrelazan en este método. Otro triángulo que siempre está ahí trenzándose. Uh-huh. No, pues yo creo que eso como para ser muy precisos, también entendiendo que el tiempo pues como en la mesa pues tenemos varias participaciones aún. Nada, compartirles estas imágenes del proceso que se está dando. Tenemos el primer capítulo del cómic para lectura en línea en la página de altais-comics.com, porque también lo que se está generando es como una conversación a la vez que se va dando el proceso de creación de esta narrativa. No sé, Joan, si quieres como puntualizar o aportar algo más. Entonces, no, pues creo que cerraríamos ahí como para dejar abiertas también preguntas para el debate ahorita de cierre de la mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido muy interesante, digamos, tener la posibilidad de, digamos, de ver el trabajo que han hecho, sobre todo que ha sido un trabajo colaborativo, ¿no? Que como dicen ustedes mismos, trenzan temporalidades, experiencias. El hecho que hayan colaborado con la profesora Rapaport me parece sumamente importante, a su vez la relación con el trabajo de Falsborda y otros, todas estas experiencias de investigación, ¿no? Que implica pues no solamente digamos la realización de ese cómic, sino un trabajo de interpretación, representación, ¿no? Y de alguna manera pues llevar a la gráfica, ¿no? Y bueno, no tenía conocimiento de que existía una gráfica ya de alguna manera anterior, ¿no? Hablan de cómics históricos, eso me parece sumamente importante, que es una experiencia como que el tiempo, si bien se va trenzando de alguna manera, es como también que van tomando, digamos, trabajos anteriores y
y se van resignificando o de alguna manera actualizando, por decirlo así. Entonces, muy interesante. Bueno, entonces pasaríamos a la última intervención de esta tarde, que se denomina Hacia un mochuelo virtual. La idea es hacer del museo el mochuelo, del cual hemos hablado en varias oportunidades aquí en este seminario, un mochuelo virtual. Reflexiones sobre el proceso de construcción participativa de una plataforma virtual para el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María, y está a cargo de Camilo Pérez, profesor de la Universidad del Norte, Daniel Toro, que es un estudiante y coordina la parte audiovisual del colectivo de los Montes de María, Línea 21, y Farouk Calderón, que trabaja en la Universidad del Norte, pero pues, es un doctorando de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, bueno, bienvenidos, ¿no? Farouk, Camilo y Daniel Toro. Camilo es profesor del Departamento de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte, es codirector del Laboratorio de Comunicación Yui Shikaswatsa, es antropólogo y especialista en comunicación para el social con experiencia en medios ciudadanos, realización audiovisual, investigación participativa, etc. Y es doctor en comunicación masiva de la Ohio University. Daniel Toro es estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales, es coordinador del área de producción audiovisual del colectivo de comunicaciones Monte de María, Línea 21. Se define como un mochuelo cantor, un intérprete de la memoria montemariana. Y Farouk Calderón Nar es comunicador social y periodista con conocimiento en comunicación para el cambio social, producción y desarrollo de procesos de videos participativos con jóvenes, niños y adultos, y tiene experiencia en museos como mediador en instituciones educativas, acompañando procesos de verdad e identificación de tipo de violencia. Como decía, también estudiante de la maestría en planificación y gestión en procesos comunicacionales de la Universidad de La Plata, Argentina, y además miembro activo del Laboratorio de Comunicación de la Universidad del Norte. Entonces, bueno, bienvenidos. Bueno, estamos como un poco en confianza, ¿no? Por estar en este proyecto, y pues ustedes terminarían esta primera ronda, ¿no? La idea entonces sería pues pasar luego al círculo de la palabra y bueno, luego vendría pues una ronda final de ponencias. Entonces, adelante. Claro que sí, Rodolfo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bueno, primero que todo, pedimos excusas que el profesor Camilo no nos va a poder acompañar en esta oportunidad por temas de salud. Y bueno, digamos que tomando esa herencia que recibimos de Joan, de Lina, de Pablo, hablando de la IAP, en este sentido, este proceso de hacia un mochuelo virtual, reflexiones sobre el proceso de construcción participativa de una plataforma virtual para el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María. Primero que todo, para dar un contexto dentro de este proceso de investigación y este proceso participativo de creación del museo virtual, del mochuelo virtual, como lo hemos ya llamado dentro de este equipo de virtualización, que está compuesto por quienes nos acompañan aquí ahora mismo, por Daniel, por Santiago, por Carolina, que no se encuentra con nosotros, que es la diseñadora del colectivo, Soraya Bayuelo, que se hace todo el acompañamiento, Camilo e Italia también, que está detrás de, digamos, todo el proceso de validación. Entonces somos un grupo en el cual estamos participando todas y todos activamente. Ojalá pudiéramos tener un espacio mayor para que todos y todas estuviésemos aquí, pero bueno, en esta oportunidad y muy agradecidos por este momento. Pero bueno, antes de seguir quisiera
que Santiago y Dani se presenten ellos mismos. Hola, Faru. Buenas tardes pues, a todos los que nos miran y buenas tardes a ti también y a Santiago. Bueno, me presento, yo soy Daniel, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad del Atlántico y también soy miembro activo del colectivo de comunicaciones Montes de María, Línea 21. Además de eso, pues también soy mucho lo cantor y mucho lo constructor del Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María. Pues un gusto saludarlos. Santi. Listo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Faru, Dani. Pues sí, como decía Faru, mi nombre es Santiago García Sánchez. Formo parte de acá del colectivo de comunicaciones. Soy coordinador del Cineclub Itinerante de la Rosa Púrpura del Cairo y actualmente también coordino un colectivo infantil de comunicaciones en el corregimiento del Jobo del municipio del Carmen de Bolívar, desde acá, desde el colectivo de comunicaciones. Y bueno, también soy, como igual que mi compañero Daniel, soy mucho lo cantor. Y también, bueno, ahora estoy en esta familia que son los mochuelos virtuales, ¿no? Así es, los mochuelos virtuales. Bueno, empezando para compartirles este hermoso proceso que llevamos ahora mismo y retomando toda la conversación que hemos tenido hasta ahora de la IAP y con toda la herencia de Fals Borda. Este trabajo se enmarca en ese proceso, teniendo la IAP como fundamento, como eje seminal de todo este proceso. El Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María, el Mochuelo, es un dispositivo de reparación simbólica que cuenta los dolores, los actos de resistencia, resiliencia y la cultura montemariana. Pero, lejos de ser un dispositivo que sea un fin en sí mismo, el mochuelo hace parte de un largo proceso inacabado que permite un paso más allá a la reivindicación de la memoria, de los ausentes, la lucha por la verdad, por los derechos del campesinado y de los y las sobrevivientes del conflicto, de las mujeres, la disputa por la memoria y la no repetición para una cultura de paz. Este camino de creación del mochuelo ha sido un tránsito a través de las tensiones entre la institucionalidad y los territorios, de los complejos diálogos entre la academia y la comunidad y del trabajo de varios liderazgos como el del colectivo de comunicaciones de los Montes de María, Línea 21, que ha sostenido y dado origen a varias iniciativas por la paz, la memoria y la verdad, y de la experiencia que hoy les hablaremos, que es el mochuelo virtual. El mochuelo virtual, como parte de ese proceso inacabado de diálogo y de reivindicación de derechos, es la apuesta desde la virtualidad donde se dará continuidad a la misión del Museo Itinerante de la Memoria y permitirá generar nuevas narrativas y volar a lugares donde el mochuelo no habría sido capaz de llegar. Entonces el mochuelo virtual será ese universo transmedial de los Montes de María que nos permitirá no solo encontrar adaptaciones y parte de la exposición del mochuelo, es decir, del museo in situ, sino que además posibilitará acceder a material de archivo fotográfico, audiovisual y escrito, material pedagógico para las escuelas, trabajos para el rescate de la cultura ancestral montemariana y convertirse en un puente de comunicación con el territorio para la construcción de memoria colectiva junto a otros lugares del mundo. Es así que a partir de un proceso participativo y diálogo de saberes que se han generado a través del equipo de virtualización conformado por nosotros, donde nos encontramos comunicadores, diseñadores, licenciados, miembros del colectivo de comunicaciones, aliados de ellos en temas de academia y de investigación. Con esta unión hemos encontrado nuevas visiones
y narrativas alternas para contar el territorio montemariano y estrechar los lazos afectivos y sensoriales con los Montes de María. El proceso de virtualización es un recorrido por los Montes de María a través de la experiencia de comunicación y de transformación territorial que ha hecho el colectivo de comunicaciones. Es un camino de lucha por los espacios para la cultura, la memoria, el empoderamiento ciudadano como sujetos políticos y la paz. Es un diálogo que ha tenido el cole, como cariñosamente le decimos, con el campesinado, las y los sobrevivientes del conflicto armado, la defensa por los derechos de las mujeres, las niñas, los niños, la comunidad LGTBI, recogiendo toda esa memoria por más de 25 años de trayectoria y trabajo comunitario. Por lo tanto, virtualizar una experiencia de reparación simbólica tan poderosa como esta no es un trabajo fácil, es un trabajo más bien constante de llevar toda esa experiencia que la recoge el Museo Itinerante de la Memoria hacia la virtualidad y digitalizarla en algunos casos, sino que se configura como un proceso complejo de diálogo entre saberes territoriales del cole, la academia y las lógicas de diseño web. Quisiera traer a colación unas palabras de Italia Zamudio publicadas en la revista Arcadia. Dice así: el mochuelo que nació en medio de la guerra para recordarnos que no queremos ni podemos seguir condenados a un devenir ajeno. Aquí el territorio narra sin más mediación que nuestra propia voz, política transformadora, ya que no solo como víctimas o sobrevivientes, sino como autora legítima de una forma de ser y de estar, narrarnos para vivir. Entonces, desde este punto de vista, también el proceso de creación del mochuelo virtual es una exploración hacia otro territorio desconocido, y en el medio de la guerra, como estamos en este momento, en un proceso todavía de crecimiento de tantas iniciativas, ya desde alguna manera el mismo proceso en sí mismo, escuchando las noticias, lo que está pasando en el sur de Colombia, en el oriente, en el Cauca, en el Bajo Cauca, es decir, todas estas estos efectos del conflicto armado también hacen que dentro del proceso de creación del mochuelo virtual también tome algún carácter especial, o bueno, no decirlo especial, pero sí va tomando una especie de carácter dentro del contexto que se van gestando este mochuelo, así como se gestó el mochuelo, es decir, el Museo Itinerante de la Memoria. El mochuelo virtual también se está gestando en este contexto y también busca transformar y tener obviamente su propia personalidad y sus propias luchas de alguna manera, pero ya desde el terreno virtual. Si bien el colectivo de comunicaciones ya ha tenido varias incursiones en el terreno virtual desde las redes sociales, la página web de Mi Memoria, la experiencia de un museo virtual quizás sea la más ambiciosa hasta el momento y un reto conceptual. Es así que la palabra quiere abrirse paso entre esos territorios virtuales y alzar nuevos vuelos a través del mochuelo virtual. La idea del mochuelo virtual nace ante la necesidad de mantener expuesta la muestra museográfica del Museo Itinerante de la Memoria y de la Entidad de los Montes de María, el mochuelo, ya que subvencionar este hermoso homenaje a la vida y a los Montes de María cuesta dinero. Entonces el mochuelo renueva sus alas para abrir paso a la memoria, expandiendo el territorio montemariano ahora desde la virtualidad. De esta manera,
El mochuelo virtual brinda la posibilidad de mantener expuestas las muestras y algunas de ellas adaptándolas al entorno virtual del Museo Itinerante de la Memoria, pero además con la facultad de explorar nuevas estrategias pedagógicas y herramientas transmediales para compartir y seguir co-construyendo la memoria y la cultura montemariana también desde el territorio virtual. Entonces, bueno, con este contexto, ahora pues le doy la palabra, o bueno, cedo la palabra a Santi y a Dani para que nos cuenten un poco sobre aquellas reflexiones dentro del proceso de construcción del mochuelo virtual. Bueno, Faro, muchas gracias por esa introducción también y por pues centrarnos allí y hacer ese amplio, mostrar ese amplio espectro desde lo que se piensa como uso virtual, desde lo que el colectivo y desde lo que el mismo territorio ha comenzado a narrar y a contar. Y pues decir que este museo virtual en realidad se ha convertido en un sueño, pero un sueño que no se ha quedado solo en el imaginario, sino en un sueño que está sentando sus pies ya y que pues poco a poco hemos ido allí construyendo y hemos ido empezando a ver y a elaborar. Bueno, hablar un poco acerca de las reflexiones en marco pues, de este proceso, pues ha traído consigo. Quisiera saber si me escuchan bien, todos me están escuchando bien, confirman, ok. Bueno, entonces quisiera hablar pues, sobre esas reflexiones en el marco de este proceso. Y es que inicialmente, cuando comenzamos a trabajar pues, con el equipo consolidado, como bien mencionabas, con Sobra, con Ita, con el profe Camilo, bueno, digamos que en relación al proyecto hay 3 líneas, pues la memoria, pedagogía y nosotros en la línea de virtualización. Digamos que uno de esos primeros acercamientos fue mirar también ese pensamiento desde las propias metodologías del colectivo en cuanto a la investigación participativa desde el territorio y también irlo centrando un poco hacia el pensamiento desde la academia, y no solo desde la academia, sino centrarlo al pensamiento de las personas que posiblemente van a visitar este museo virtual ya en plataforma. Bueno, digamos que inicialmente entre esas fases también, pues una fue el diagnóstico, mirar qué queríamos mostrar o qué queremos mostrar de nuestro museo, y no solo del museo, sino de los 27 años o más de 27 años de memoria de archivo fílmico que tenemos acá en el colectivo de comunicaciones, que pues es la organización que anima a El Mochuelo. Y pues digamos que en ese diagnóstico también se hizo necesario observar cómo otros museos empezaban a también o tienen también esos espacios virtuales. Y de allí pues comenzábamos como, bueno, a identificar, ok, nuestro museo debería tener esto, o nuestro museo no debería tener esto. Digamos que en ese mismo diagnóstico se fueron haciendo como esos pros y esos contras. Pero hay algo fundamental, y es que el diagnóstico no solo se puede quedar de pronto desde la subjetividad o desde la mirada que tenemos nosotros acá como grupo que está haciendo la virtualización. Esto no puede reducirse solo a nosotros, o sea, debe expandirse, debe tener, al igual que el museo físico, la voz del mismo territorio, el pensar del mismo territorio, o sea, en su construcción, en su nacer, en su génesis, en sus raíces, debe tener también esa influencia o esa mirada o ese mismo carisma montemariano. En la identidad propia de este mochuelo virtual debe quedar marcada también la memoria de los Montes de María, el olor al campo, el olor al campesino, a la campesina, a esos niños montemarianos. Entonces digamos que eso también
en términos de ese diagnóstico, pues comenzamos en algunos momentos alternos con una itinerancia que hubo, que se realizó en Chalán. Fue también comenzar a preguntarle en esas bitácoras a algunos visitantes de cómo se imaginaban este museo, o sea, si les parecía o si les sonaba la idea que el mochuelo pasara también a una plataforma virtual, a ser un museo virtual. Y pues digamos que entre las impresiones de las personas también fue interesante ver cómo decían, oye, sí, sería interesante, sería chévere que pues, lográramos encontrar también el museo virtual. Pues esto también, digamos que en términos de expansión, en términos de redes, daría un plus también al mostrar cuál es la verdadera memoria de los Montes de María, no narrada desde las personas que no están acá en el territorio, sino narradas por el mismo territorio, desde los sentires del territorio. Entonces, digamos que esa parte de esa indagación también preliminar o en ese mismo diagnóstico fue un hecho bastante relevante para ir avanzando en la siguiente fase, como por ejemplo esa segunda fase que habla de la adaptación de materiales existentes. Bueno, ya el museo como tal, en físico, se encuentra, pero ahora es, bueno, cómo esto que tengo en físico lo voy a pasar a la virtualización sin que pierda esa esencia, o cómo puedo ayudar a esa parte física a tener una mayor relevancia de pronto desde la virtualidad, porque puedo complementarlo, porque puedo anexarle quizá otros formatos también en la multimedia, pues también eso entre las reflexiones también nos ha permitido pues ir reflexionando propiamente y capacitándonos cada vez más. O sea, la cualificación también ha sido uno de los grandes logros que hemos tenido al momento de ir desarrollando este museo virtual, porque no solo ha sido, bueno, ese diagnóstico, sino que también ha llevado a leer, ha llevado a indagar, ha llevado también a consultar en otros y en otras temas relacionados con el mismo museo, porque no solo es una visión, queremos que este museo logre llegar propiamente a todos los territorios, que logre traspasar las fronteras, que logre meterse por las vías del internet y pues mostrar lo importante y lo bueno que es ir contando e ir narrando estas memorias. Entonces, partimos de esa segunda fase un poco allí de esa adaptación, y también en esa misma fase de adaptación hay otro punto interesante, y es que el proceso también nos ha permitido desde el colectivo ir sistematizando también los archivos que estamos construyendo y que ya previamente hemos tenido. Y eso también se hace necesario a la hora de ir organizando un poco la información para cuando ya tengamos la plataforma como tal, con todo ese diseño que hemos estado pensando y hemos ido ya un poco construyendo en una maquetación. Digamos que allí es fundamental ir teniendo la organización de estos documentos y de estos archivos. Y bueno, por último, está la parte de la creación, esa cuarta fase allí de la plataforma virtual. Y pues creo que sin duda alguna este proceso del mochuelo en sí y el mochuelo como un espacio también virtual nos ha permitido hacer un sinnúmero de reflexiones, porque si te preguntas, ok, las personas están ya concientizadas para esto, o el territorio en verdad quiere mostrar esto. Entonces también son un sinnúmero de preguntas que en varias reuniones, Faro, Santiago, Sora, Carolina, el profe Camilo, nos hemos hecho. Pero lo que buscamos es que sea un museo que nos lleve cada vez más a lo humano, que atraiga mucho más a ese sentido también de pertenencia de los pueblos, que se muestre la raíz, que se muestre la propia y la verdadera memoria de Montes de María. Y bueno, ya por otra parte comienza a
a surgir una pregunta que está en la siguiente diapositiva y es: ¿cómo es el museo que hemos soñado? Y pues para esto sí me gustaría que, bueno, Santiago, allí en su intervención, pues nos comunique y nos hable sobre esto. Sí, apoyando aquí como ese mapa, ese esquemita que nos hicimos, que creamos el equipo virtual, al momento de pensarnos al momento de que partió esta idea del mochuelo virtual, ¿no? Surgieron estas preguntas que, bueno, Dani mencionó unas al final, como, bueno, los que están aquí en las diapositivas dicen, ¿cuál es el museo? ¿Cómo es el museo virtual que nosotros queremos? ¿Cómo queremos que sea? Pero ¿qué pasa? Y surgió como el esquemita pasado, esa fase de diagnóstico, que en cada paso que dábamos seguía otra pregunta y otra pregunta, pero no otra pregunta basado en lo técnico de un diseño web, eso, sino en el sentimiento, ¿sí? Porque el museo virtual, no porque sea virtual no quiere decir que no puede tener sentimientos, ¿sí me explico? Quizás sonará raro para unas personas, oye, pero ¿cómo algo digital puede tener sentimientos? Pero no me refiero tanto al mochuelo virtual como tal, sino a las personas que visiten virtualmente este mochuelo, ¿sí? Esa parte sensorial. Queríamos también como que la pregunta como que ¿cómo hacemos o cómo logramos que este museo tenga ese mismo sentimiento que causan las personas al museo en físico, ¿no? El mochuelo. Entonces surgieron todas estas preguntas, todos estos ejercicios. Yo creo que hubieron, como dice Dani, hubieron reuniones que nada más eran para preguntas. Y luego hubieron por cada pregunta como 3 reuniones para responder esas preguntas, cómo llevarlo ahí. Sí, entonces partiendo como desde la primera pregunta, que fue cómo es que nos queremos nosotros en el museo, partió esta parte del diagnóstico, ¿no? De talleres, entre nosotros, Faro ahí mostró unas foticos, la revisión de experiencias virtuales, análisis de las plataformas, pero hay algo que aún no hemos partido. Faro, si puedes poner la diapositiva anterior, por favor. No, la anterior, el esquema, ese. Aquí abajo en la cuarta línea de la fase 1 llamada diagnóstico, hay una línea, este pequeño parrafito que dice, pensando una pedagogía para el espacio virtual. Esto que está acá, ya nosotros vamos como que por la última fase, pero esta última línea nos ha llevado a analizarla en la fase 1, nos ha llevado a analizarla en la fase 2, nos ha llevado a analizarla en la fase 3 y en la 4. ¿Por qué? Porque cada vez es como inconscientemente este mochuelo virtual nos ha llevado o ha hecho la misma acción que hablábamos ayer del mochuelo físico. O sea, el mochuelo físico no para de transformarse, no para de desarrollarse. Y el mochuelo virtual es esto mismo. Cada vez que llegamos a un punto, sea técnico o no, de investigación, siempre nos vamos otra vez a pensar una pedagogía y ajustarla y ajustarla y ajustarla, ¿sí? Entonces el mochuelo virtual, aunque no está listo aún, tiene estas capacidades y que, bueno, lo hemos logrado todos en equipo, de llegar directamente a las personas, tanto del territorio, incluso fuera de Colombia, ¿no? Porque un mochuelo virtual ya su vuelo sería de largo alcance, ¿sí? Entonces, bueno, de esta manera nosotros nos pensamos y fuimos creando este mochuelo. También surgen otras cosas que es los retos que asumimos, ¿no? Porque nosotros nos pensamos, nos preguntamos, ok, como la experiencia, como dice aquí en las diapositivas, la experiencia humana, la experiencia sensorial en el espacio virtual hacia las personas que lo visiten. No solamente las personas del territorio, sino otras personas que están fuera del territorio, ¿no? Pero ocurrió otro reto que, por ejemplo, cada vez que el mochuelo físico hace un vuelo, él es como una esponjita, va recogiendo algo de cada lugar por donde pasa, ¿no?
y la gente también le va dejando como algo a ese mochuelo. Este mochuelo virtual, nosotros no lo pensamos de la misma manera, que este mochuelo virtual interactúe directamente con las personas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Muchos lugares rurales en el territorio, pues hay unos que pues no llega, no hay mucha señal, entonces no hay como que ese internet al entrar al mochuelo. Entonces eso fue uno de los retos como que nosotros cómo hacemos para que estas personas interactúen directamente con el mochuelo, ¿no? Que por medio de internet. Entonces lo que nosotros nos pensamos fue como que, oye, vamos a tratar de hacer este mochuelo virtual lo más ligero posible, pero que no falte nada. Es decir, aquí nosotros en este mochuelo virtual vamos a ver más cosas que quizás no están, quizás por espacio, por X razones, en el mochuelo físico, ¿sí? Entonces, la virtualidad nos lleva a esto, a tener como que más información, más accesibilidad, como dijo Faro al comienzo, a fotografías, a videos, a podcast. Esto, la virtualidad es como uno de los pros, ¿no? Entonces, bueno, esto, mochuelo, la verdad es un trabajo muy detallado, muy minucioso, porque pues tenemos que hacerlo así tal cual como queremos que salga, como ese mochuelo en físico, ¿no? Sí. Ese mismo sentimiento. Sí, Faro. Sí, y bueno, Dani, ¿qué otros, por ejemplo, aquí en esta diapositiva, qué nos puedes contar acerca de la experiencia de otras de las, para ir cerrando ya, de la experiencia del tema de la esquematización y la categorización y otros elementos que parecen sencillos, pero que nos crearon cierto tensión también entre varios, entre cuáles son los contenidos que deberían ser publicados en el mochuelo virtual dependiendo a su finalidad, si ya sea vertical u horizontal. Claro, Faro. Bueno, digamos que en realidad todas las reuniones que hemos tenido como equipo han sido una experiencia cada vez diferente, pero no solo se queda en lo diferente, sino que impulsa, que trasciende y que nos lleva a sacar como unas conclusiones e ir avanzando. Pues hasta el momento en el análisis, digamos que en lo personal creo que nunca nos hemos estancado en un solo paso. Siempre vamos como desarrollando y desarrollando. Bueno, aquí en esta fase que comenzamos a trabajar desde el mes de febrero con el wireframe, allí que Carolina también, pues full, hay que agradecerle a Carito porque, bueno, ya ha sido también una luz en este proceso. Y es que aquí en esta parte bueno, en esta parte hemos pensado las distintas categorías, o las distintas, sí, podríamos llamarle como categorías allí que va a tener ese museo. Pero además de eso, cómo nosotros podemos o cómo nosotros vamos a brindarle a ese espectador, a ese visitante del mochuelo, a rodearse pues también de toda esa memoria. Entonces digamos que entre las cosas allí pues esenciales, una de esas categorías es pues mostrarle una pestaña inicial pues donde va a estar como un banner rotativo también que se va a presenciar o que se van a mostrar también como esas imágenes o esas fases también del mismo proyecto o en el que vamos con el mochuelo. Además de, pues, del logo, de los sitios de contenido, algunas ventanas también emergentes que nos van a permitir expandir un poco más o ir más allá de lo que se está mostrando esencialmente. Bueno, allí en el quiénes somos, claramente pues hay que explicarle a cada uno de nuestros visitantes qué es ese museo virtual,
o que es el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad, se hace necesario también, pues, mostrarle a las personas quiénes participan de este museo, quiénes son esas personas que están allí detrás de esa plataforma, alimentando, escuchando el territorio, haciendo las investigaciones. Y pues creo que eso es uno de los puntos fundamentales allí. Bueno, además de eso, claro está que son varias las fases, claro que hay que tener en cuenta también los contenidos, las exposiciones y pues en últimas mirar ese recorrido también, pues Dani, que podríamos también vincularla allí con ese mochuelo. qué pena, Dani, pues por cuestiones de tiempo ya tenemos que ir pasando y cerrando un poco para pasar al círculo. Bueno, gracias a todas y a todos por escuchar. Nos pasamos un poco más de tiempo. Básicamente agradecemos que hayan escuchado un poco este proceso que sigue avanzando, este proceso que sigue creciendo, que es el mochuelo virtual, que se va a convertir en todo ese espacio de universo transmedial montemariano que queremos o que se pretende y que queremos que esté reflejado desde la virtualidad y obviamente desde el proceso de creación, que ha sido un proceso cuidadoso, un proceso paso por paso, donde hay unas instancias desde la academia, por eso decía desde el principio comentaba esas tensiones entre la academia y el territorio, entre el colectivo y la comunidad, es decir, es todo unas tensiones muy hermosas, muy chéveres que se han generado en el proceso, que obviamente va surgiendo de manera espontánea y que hay preguntas que en el camino, como decía Daniel y como decía Santi, se van generando y son preguntas que algunas son inconclusas y que otras van surgiendo en el mismo proceso de la creación de este mochuelo virtual y que bueno, esperemos que pronto tengamos ya resultados para ver esas primeras impresiones del mochuelo virtual que va a ser otro vuelo, otro tipo de vuelo y que es la memoria y que es la palabra transformándose y yendo a diferentes lugares y a territorios y en este caso desde el territorio virtual. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, chao. Gracias a ustedes por su participación y esas explicaciones del proceso. Bueno, la idea es invitar a todos los ponentes que han participado para pues hacer este círculo de la palabra, ¿no? Hacer como una instancia, digamos, de intercambio, de preguntas, de inquietudes, que pues de alguna manera permita pues aprovechar esta oportunidad que tienen o que tenemos de estar aquí, ¿no? Hemos asistido como a distintas propuestas, ¿no? La primera enfatiza en la música, enfatiza en la parte pues musical, ¿no? Que fue la intervención de Jesús. Carmen Viveros pues nos habló de un tema muy interesante en relación con el documental, los documentales, ¿no? De segunda y tercera generación, ¿no? De hijos y nietas o hijas y nietas de víctimas de la violencia. Y ella ha hecho todo un trabajo de análisis, ¿no? Que sería interesante tener en cuenta. Y la última, y luego pues Joan Rapaport y digamos el equipo de Altais Comics hizo una presentación en relación con todo lo que tiene que ver con la realización de un cómic que de alguna forma dé cuenta de todo un proceso de investigación, acción participativa basada, entre otros, pero sobre todo en Orlando Fals Borda, ¿no? Entonces, y finalmente, pues el museo virtual, ¿no? Que es la implementación en formato virtual, ¿no? Con acceso
pues un poco darle esa virtualidad al mochuelo, otro tipo de vuelo que implica pues ya la posibilidad, como existe en el caso de muchos museos físicos, ¿no? En que pueden ser visitados de manera virtual. Entonces, bueno, en parte, digamos, está como la forma de expresión, ¿no? La forma de expresión, de qué manera revitaliza o posibilita otras formas de transmitir el pasado, de trabajar con la memoria, ¿no? Una frase muy importante que es de resaltar en el caso de Orlando Falsborda, ¿no? Es toda la importancia de la imaginación, ¿no? De la imaginación, y en ese sentido, pues la creación artística implica la imaginación, y el trabajo también estético implica también unas reinterpretaciones, unas resignificaciones a partir de lo sensible, ¿no? A partir de esa dimensión, pues, que es la hiestesis, ¿no? Y que es un poco el objetivo de este panel, ¿no? Que es reflexionar sobre esa dimensión sensible de las memorias, haciendo énfasis en las emociones, los afectos, pero también lo que puede ser narrado y experimentado en términos de espacio y tiempo. Sobre todo la intervención, pues, de la historia de la investigación, acción participativa a través del cómic documental, hablaba de entretejer las memorias, ¿no? Entonces, un poco, no sé quién quiere tomar la palabra, la idea es un poco enriquecer un poco en el intercambio de ideas o comentarios o preguntas en lo que se ha venido haciendo en esta tarde. Entonces, adelante. ¿Quién quiere intervenir, no? ¿Quién? Yo quería notar algo, profesor Rodolfo, algo muy, pues, algo muy puntual, y es que todas estas iniciativas están demostrándonos que, o demuestran a toda la población y a todo el público en general, que no hay nada circunscrito en ningún espacio hegemónico o de pronto validado, o que tengamos que validarnos ante nadie ni nada. Todas las narrativas, todas las propuestas, todas estas dinámicas son bien enriquecedoras y están mostrando que ya hay una voz que está dotando de propiedad a los territorios, ¿no? Incluso esto de los Montes de María, que incluso tiene otro museo, Museo Comunitario San Jacinto, que también relata algunas otras cosas. Ahora el itinerante que tienen en el Carmen, lo conozco muy detalladamente todo esto. Incluso el Salado también tiene algunas cosas. Y en todos los lugares vas a encontrarte cómo las personas tratan de reconstruir la historia a partir de la memoria, a partir de esos plexos y de esas interconexiones que establecen las personas que construyen memorias ejemplares, ¿no? Como lo decía Toro, y ahí lo citaba. Y ya están dejando un poco esa memoria literal acartonada de solo centrar todo en la venganza y el sufrimiento, que es normal que las personas sufran. Entonces, como yo decía, o sea, hay una constitución de las víctimas como un sujeto político, y a partir de sus narraciones delegitiman las versiones sobre el pasado que se construyen a base de sufrimientos y opresión. No solamente mediante un relato institucionalizado, sino también un relato de control, como lo decía de pronto esta mañana Sara con eso de los dispositivos, y la profesora Luz María, de dispositivos de control territoriales, ya de pronto para elevar un poco más el lenguaje formal, porque la idea mía no es ni siquiera trabajar con las categorías formales de Occidente, sino con las propias categorías que utilizan los lugares, las personas. Como de hecho comenzó a construir los Falsborda, Nina Friedman, incluso con poblaciones afro. Incluso lo demostró también Peter White con música, raza y nación. Todas estas formas como se fueron nacionalizando, ¿ya? Entonces, de hecho, parece ser que podemos hacer incluso un proceso descolonial de esos lugares, y que las personas puedan construir con sus saberes qué es lo que quieren, ¿ya? Y de pronto unirlo a unos conocimientos mucho más amplios, pero dándole cabida a eso. Entonces, solo aquellos que han sufrido, solo aquellos que tienen de la mano el relato y las narraciones propias y las manifestaciones propias, sea con cómics, sea con música, sea con un relato, sea con un cuento. En el Salado hay mucha gente que ha creado cuentos interesantes.
puede retar al orden establecido, a la ideología y crear un horizonte de posibilidad donde la víctima está como eje central, ¿no? Y pues creando esa cultura finalmente de la memoria. Eso era lo que quería como anotar, entretejiendo todos estos saberes y estas experiencias muy interesantes. No sé, profesora Rapaport, no sé, digamos un poco cuál es el objetivo a partir de toda esta experiencia que ha tenido en Colombia de trabajo de campo, de trabajo con archivos, con estos cómics. Entre otras, es necesario también un trabajo de divulgación, ¿no? Pues hay iniciativas muy interesantes, como hemos podido escuchar en todas estas charlas, pero sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Pienso que es importante hablarles en un lenguaje que les sea más cercano y que les permita de alguna manera familiarizarse con muchas experiencias, y en este caso de la investigación, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes pueda un poco hablarnos un poco más de cómo piensan que puede ser esa la labor de divulgación, ¿no? Y en cierta forma el cómic, ¿no? Que de alguna manera es un lenguaje más cercano por su iconicidad y por familiaridad, ¿no? De qué manera podría pues, contribuir, ¿no? a todo esto, ese trabajo de divulgación, digamos. Lina, Pablo. Pues yo creo que de todas maneras es un tema muy complejo esto, porque no es una narrativa nueva, y como lo mencionaba también Joan ahora, pues está el trabajo de los cómics que hizo precisamente Ulianov Chalarca junto con Orlando y el grupo de la Fundación del Caribe, y lo que pasa es que yo sí creo que tiene mucho que ver con lo que dice Rodolfo del asunto de la divulgación, cómo poder transmitir a muchas más personas que este material existe, que estos documentos existen, y que permiten otras aproximaciones diferentes a la información. Yo creo que hay un asunto también de lo que hablábamos ahorita, la interpretación y la representación, pero es como las posibilidades de lecturas que pueden ser muy diversas a partir de este material, del cómic en general, pero entendiendo que no son medios o no son medios nuevos, pues o como que estén apenas apareciendo en este momento. Precisamente una de las cosas que pasan ahí en esta construcción que estamos haciendo es cómo esas imágenes que construyeron ellos en los años 70 también están hablando de una identidad visual, de una memoria ya representada y construida, que queda en un medio gráfico, pero que está dando cuenta también de una identidad en el Caribe, pero también como colombianos, porque habla de las luchas por la tierra que se dan en todo el país. Entonces, esas imágenes que se construyeron en los años 70 también habla de lo que somos, y lo que estamos construyendo ahora, o estas nuevas imágenes, estas nuevas representaciones, pues también nos permite como poner esos tiempos en conversación. Creo que sí es necesario trabajar más fuerte con la divulgación, y no sé qué piensas, Pablo. No, con ánimo de complementar, creo que abriría un poco el espectro de la mirada más allá del cómic y hablaría de las narrativas en general. Y en ese sentido, la IAP, Falborda y el grupo, no, de hecho, tienen mucho para contarnos y ayudarnos a aplicar hoy. Y es que para un buen ejercicio de divulgación se requieren, bueno, muchas cosas, pero destacaré dos. La primera es la participación colectiva en la construcción del conocimiento y el mensaje que se quiere comunicar. O sea, la construcción de esas memorias es colectiva, su divulgación es colectiva, y el segundo aspecto sería de igual manera, la divulgación debe darse en los formatos amplios que tienen las comunidades para entablar conversaciones en ellas mismas. Entonces, en ese ejercicio pasado vemos que la música, los juglares vallenatos, la cocina, los tejidos, sí, el dibujo, también la escritura, fueron algunas de las muchas
lenguajes de narración que utilizaron y echaron mano para comunicar. Eso es interesante porque al escuchar hoy esta mesa y este panel, lo que estamos viendo es que es una resignificación de la potencia de eso. Hoy tenemos esos mismos medios como posibilidad, pero también están la posibilidad de expandirlos desde lo digital. Y ahí está la gran riqueza y el gran reto de divulgar, es utilizar tantos medios, lenguajes y formatos como sean posibles, pero sobre todo como sean accesibles para esas comunidades con las que queremos entablar conversación y permitir que esa conversación sea en doble vía, que eso que construimos sea mezclado, trabajado, redimensionado, manipulado, reescrito por esas mismas comunidades en conversación. Yo quería cambiar un poco la pregunta, si es posible. Claro que sí, claro, adelante, sí, adelante, sí. Hace varios años entrevisté a David Sánchez Julião, antes de su fallecimiento, y él me dijo que si uno toma un punto en el mapa en la costa y otro punto en el mapa en la costa y traza una línea entre esos dos puntos, van a haber múltiples artistas en toda la trayectoria. Me parece que es algo muy especial Montes de María, que hay una producción, una creatividad que sobrepasa lo que me dijo Sánchez Julião. Y en especial me gustaría escuchar de la gente joven que cómo sienten eso, por qué se posibilitó desde su propia experiencia. Bueno, si alguien quiere contestar la pregunta, no sé, Daniel, no sé. ¿Puedes repetir la pregunta, profesor, para escucharla bien? La pregunta, profesora, un poquito repetirla para digamos, el joven del... Sí. Pues varios han dicho en varias partes que la costa es como un nudo de producción creativa, pero yo creo que dentro de la costa del Caribe hay algo especial que ha estado pasando en Montes de María. Y quería especialmente a Daniel y Faruk que hablaran un poco de cómo sienten esa energía creativa que surge de Montes de María y por qué piensan que surge de ahí. Sí, bueno, hablando un poquito para darle la palabra a Dani, los Montes de María, en mi experiencia que llevo visitando y estrechando lazos con el colectivo y obviamente con el territorio, es que los Montes de María, al igual que su terreno, que es muy distinto porque desde los mismos Montes de María tienes el llano, tienes las montañas, tienes río, tienes mar, pero asimismo tienes a San Basilio de Palenque, toda la herencia afro y toda la costa del Golfo de Morrosquillo, pero también tienes mucho de la parte de la cumbia ya en el interior de los Montes de María, donde está San Jacinto, donde está el Carmen de Bolívar, pero yéndote de pronto más abajo al sur de Bolívar, también vas a encontrar esos cantos negros, pero es decir, dentro de los mismos Montes de María hay hay un nudo, como tú lo has dicho, Joan, hay un nudo de culturas que están tal vez hasta comprimidas en un terreno tan distinto y tan plural, que naturalmente nos ha heredado toda esta cultura. Y viendo un poco el archivo audiovisual del colectivo de comunicaciones, también se ve reflejado
ese tema, porque son personas apasionadas. La misma lucha campesina trasciende no solo lo político, sino también lo espiritual, y también esa carga emocional que encuentra esa resonancia en el arte, que encuentra esa resonancia en la música, en la creatividad, y trayéndolo un poco también al momento en el que nos encontramos con la creación de este mochuelo virtual, de este museo virtual. Han sido esos momentos complejos donde nos hemos encontrado dentro de un embudo, a veces en callejones tal vez sin salida, porque estamos trabajando temas tan complejos como es la memoria de los Montes de María, que llevado junto con esa creatividad y juntándola con esas lógicas de diseño web, a veces quedan cortas toda esa expresividad para llevarlo a estas posibilidades desde lo transmedial, es decir, como de esa expansión de la realidad, y esa expansión también llevándolo a diferentes momentos sensoriales y por qué no también afectivos de los Montes de María. Entonces, dentro de este proceso de investigación, acción participativa que llevamos dentro de este proceso, desde la creación del mochuelo virtual, y tomando y recogiendo un poco la pregunta, se ha encontrado una esencia, y cómo lo he sentido yo desde lo complejo que puede ser llevar, a pesar de tener estas herramientas virtuales, llevar toda esa creatividad montemariana hacia estos espacios virtuales. Y me imagino que desde ustedes también, desde el punto de vista del cómic, que también traen algunas acotaciones dentro de sus mismos formatos, desde la misma virtualidad y tratar de hacer este universo transmedial, también hemos encontrado esas acotaciones que lo único que nos da un mensaje muy, muy lindo y bello es que el territorio montemariano tiene mucho para contar y tiene mucha creatividad para ser expresada, que hay veces que tal vez los formatos no nos son suficientes para mostrar toda la riqueza de este hermoso territorio. Bueno, ya el tiempo se nos está acabando. No sé si Daniel quieres decir algo. Yo quisiera leer un poco también los comentarios que han aparecido y terminaríamos, ¿no? Aunque pues yo también, bueno, ha habido comentarios respecto a varios aspectos, pero bueno, rápidamente, porque recuerden que tenemos que dar paso ya a otra ronda, ¿no? No sé, Daniel, si quieres decir algo un poco brevemente, y leo los comentarios. Sí, me gustaría un poco comentar allí con relación a lo que preguntaban, y es que sin duda alguna, o sea, Montes de María tiene una creatividad inigualable. Como bien decía Faro, o sea, su aspecto geográfico, su misma geografía hace que sea muy diversa, pero además es una sociedad que ha sabido narrar su cultura, o sea, desde la comida, desde la oralidad, desde la misma expresión. Y se logra ver cuando tú llegas a un territorio, lo miras desde los niños, y es algo que creo que es quizá inherente a las personas, o sea, son seres que digamos que desde su génesis, desde su mismo ser, transmiten la creatividad, y no solo que la transmiten, la practican, crean, generan. Lo digo en razón que quiero mencionar cuando hacemos una producción audiovisual. Digamos que son los chicos quienes inventan qué herramientas vamos a utilizar, si falta de pronto alguna pieza del boom, del micrófono, agarro un palo de escoba, se lo amarro, grabo aquí, me voy acá. O sea, digamos que son diversas las formas en las que se comunica, diversas son las formas en las que nos expresamos, en las que nos hablamos. Y pues yo creería que
que esa creatividad, o sea, se expande y supremamente máxima. O sea, nosotros los montemarianos, bueno, en realidad de cualquier cosa, cualquier idea, podemos sacar un mundo de narrativas, un mundo de expresión. Hoy quería comentar eso. Bueno, muy bien, gracias. Voy a leer rápidamente algunos comentarios, ¿no? Uno de Soraya Bayuelo dice: interesante ponencia de la seño Carmen, gracias por compartirla. Un punto de vista diferente sobre las afectaciones a los hijos e hijas de los actores del conflicto. Cecilia Cerazo dice: un lenguaje muy importante, el de la historieta. En Argentina tenemos ejemplos de memoria, pero también de resistencia durante la dictadura misma, como el Eternauta de Oesterheld. Soraya, bueno, Soraya Bolio también, bueno, en realidad, pues dice: qué maravilla ver estos sueños colectivos cumpliéndose, potentes, chicos mochuelos virtuales y narradores de la memoria. Rosario Paternostro nos dice que la categoría de memoria ha sido de gran importancia para la transmisión y colaboración con las víctimas y los procesos de reparación, pero hoy día podemos ver que los procesos de retorno, bueno, ahí queda interrumpido un poco el comentario, pero hay una pregunta de Italia Zamudio que dice: ¿cómo dialogan hoy las metodologías locales de construcción de conocimiento y de saberes territoriales con la investigación, acción participativa? Cecilia Cerazo dice que más que divulgación es utilizar los lenguajes para la comunicación y la construcción de sentido. Y bueno, Rosario pues complementa el comentario que fue interrumpido y habla de que no se ha hecho efectiva, ¿no? La reparación a miles de víctimas que hoy en día no han sido reconocidos, e incluso la memoria de quienes hoy participan en espacios conmemorativos y de sanación es una memoria incompleta que por la presencia de la violencia en estos territorios aún no ha brotado en su totalidad. Bueno, yo creo que ha habido una inmensa participación, ¿no? Queda pendiente, bueno, quiero decir, ha habido una participación, digamos, que se traduce pues en estos comentarios, más bien, y bueno, podríamos quedarnos a hablar pues muchas cosas de la pregunta de Italia, ¿no? La relación entre investigación, acción participativa y digamos lo que estas tutorios. Les agradecemos muchísimo su participación, ¿no? Nos complace mucho haberlos tenido hoy y haber pues enriquecido más este seminario, y los invitamos ahora a otra ronda que viene luego de esta. Vienen 3 ponencias más para finalizar el seminario. Muchísimas gracias y bueno, espero que nos sigamos viendo, ¿no? Que sigamos compartiendo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Damos entonces comienzo a la segunda etapa de esta jornada, digamos que es la mesa 4. Les comento, faltan 3 ponencias y al final, por supuesto, el círculo de palabras, y inmediatamente le vamos a dar la palabra a Italia Zamudio, que es quien cerrará este maravilloso seminario, ¿no? Han sido 2 días intensos, muy interesantes. Invito entonces, me vas avisando, José, si ya están aquí con nosotros los ponentes que siguen. Hola. Bueno, qué bueno tenerlos de nuevo. Hace falta Ana Laura y Marta Jimena, ¿no? Ana Laura no pudo venir. Por el horario. Bueno. Y Marta Jimena. Rodolfo, si estás por ahí, a ver si de pronto por correo puedes comunicarle a Marta Jimena que ya estamos aquí.
Bueno, entonces, no sé si la esperamos un ratico o vamos iniciando. Ya. Listo, Marta. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por haber esperado, Cecilia, qué pena que tuviste que salir, nos hubiera gustado que también de viva voz hubieras participado, pero bueno, el tiempo apremia y las restricciones técnicas. Los tres panelistas que tenemos esta tarde, por supuesto, continúan en cierto sentido con lo que ya había planteado Carmen Viveros, y es este asunto de la posmemoria. Susana Kaiser, que pues toma el término de Marianne Hirsch, y es esta idea, digamos, en general, de cómo se configuran los recuerdos traumáticos, cómo se tramitan los silencios, las versiones, lo que se deja de lado en los discursos, narraciones, testimonios en los contextos de violencia, como señalaba Carmen también, intergeneracionalmente, pero también transgeneracionalmente. Hay dos trabajos que provienen, digamos, del pensar sobre algo que a nosotros nos tocó mucho, digamos, de nuestros hermanos argentinos, que tiene que ver con las dictaduras y con lo que se transmitió en cierto sentido a los hijos. Entonces, y Marta, que va, entre otras cosas, un poco conectado, aunque no el tema de hoy, pero ella también ha estado familiarizada con eso, Marta Jimena, que de cierta forma son cosas que tienen conexión. Voy a presentar entonces en primer lugar a Susana Kaiser y luego pues a Cecilia y a Marta Jimena. Susana Kaiser tiene como título la presentación de hoy Microrrelatos, videonarrativas de los juicios por crímenes de lesa humanidad en Argentina. Es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin y magíster en comunicaciones por el Hunter College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Es profesora emérita del programa de estudios de medios y estudios latinoamericanos de la Universidad de San Francisco, California. Su investigación se centra en la comunicación, la memoria cultural, política y los derechos humanos. Ha escrito por todo esto, digamos, las estrategias de comunicación desarrolladas por las madres y los hijos de los desaparecidos, y su último libro, digamos, no podría tener más interés para nosotros, titulado Posmemoria del Terror. Entonces, adelante, Susana, te escuchamos y continuamos. Hola, ¿qué tal? A todas, a todos. Muchísimas gracias por invitarme. Fue muy interesante todo lo que acabo de escuchar. Y voy a compartir entonces un poco algo que estoy estudiando en este momento, que son los microrrelatos. Lo que voy a hacer es voy a compartir pantalla. Espero nunca use este sistema, que va a funcionar bien. Share screen. Ok. A ver si funciona esto. No, me sale, espérate. Sharing screen. Bueno, me parece que preciso alguien técnico. Si yo digo share, compartir. Bueno, slides. Perdón, pero estoy acostumbrada a hacer mucho Google y no sé cómo hacer con esto. No sé cómo hacerlo. ¿Alguien me puede decir cómo compartir una PowerPoint? A ver si ahora funciona. ¿Están viendo o no? ¿Alguien me puede decir? Bueno, voy a parar y voy a mirar. Escucha, Susana, sí, es que como me quitan de pantalla, no te puedo decir. Ya estamos viendo. Ah, sí. Están viendo, perfecto. Sí, bueno, te había dicho, José, que vayas al enlace. Ya, ahí está. Perfecto. Ok, bueno, me alegro, porque no escuchaba nada y era como raro todo esto. Como dijo ya el título, es este, Microrrelatos, videonarrativas de los juicios por crímenes de lesa humanidad en Argentina. Y voy a hablar de una iniciativa que es una iniciativa oficial, pero con participación de varios miembros de la comunidad, y partiendo un poquito de la base que el reclamo de los organismos de derechos humanos, los activistas y la sociedad en general es memoria, verdad y justicia.
Y realmente el tema de los juicios es muy importante porque no todos los países han podido hacer lo que estamos haciendo en Argentina, que es juzgar a los represores. O sea, que son procesos de memoria que de alguna manera están sacudiendo a la sociedad, se están rompiendo silencios y estamos recordando crímenes y estamos sentenciando a represores. Yo he ido a muchas audiencias de los juicios, particularmente juicios de la ESMA, los juicios que son del antiguo centro de tortura, los juicios por apropiación de niños. Y lo que yo he observado realmente en los juicios y he escrito sobre esto es que son realmente foros públicos para escribir memorias. También son lugares en que se compite, diferentes memorias compiten por hegemonía. Se denuncia, se exponen los crímenes, se aprende sobre lo que sucedió dentro de los centros de tortura y también fuera de los centros de tortura. Y cuál fue la relación del adentro con el afuera. También es muy importante cuando uno escucha en las audiencias los testimonios, cómo funcionaba el aparato represivo en sus detalles y la normalidad del día a día, ¿no es cierto? Y también se identifican los culpables y los responsables y los cómplices. Entonces ahí caen la sociedad, la jerarquía de la Iglesia Católica, las monjas que colaboraron cuando se robaban niños, las corporaciones, los empresarios y los periodistas. Ahora, ¿qué pasa? No todo el mundo puede ir a los juicios llevan mucho tiempo, no son tan entretenidos como las series de televisión o las películas, en que parece que es una cosa muy, muy activa y dinámica, a veces empiezan a las 7 de la mañana, terminan a las 6 de la tarde, son lentos, tienen muchas interrupciones, hay que volver a salir, y además también pasa que no se puede, la gente tiene que trabajar, tiene que estudiar y no se puede estar en la sala de audiencias todo el tiempo. Entonces creo que hay ciertas preguntas que son claves, cómo hacer para que el juicio salga de la sala de audiencias, ¿no? Y cómo poder contar qué pasa dentro de los tribunales, que esas fueron preguntas que se hicieron, por lo menos cuando yo hice investigación sobre la cobertura periodística de los juicios, quién lo cuenta y cómo lo cuenta. Y creo que un poco lo que voy a enfocar ahora es cómo narrarlo en un formato que sea breve, y en un lenguaje que atrape y comunique datos importantes. ¿De qué manera se puede llegar al público en general? ¿Cómo salir más? Y también cómo evitar el show del horror, ¿no es cierto? Me acuerdo hace mucho tiempo, Jim Franco estaba dando una charla sobre literatura, sobre estos tiempos muy violentos, y dijo, criticando el torture porn, ¿correcto? ¿No es cierto? El porno es la tortura que realmente se enfoca en el horror sin dar un contexto general. Entonces, los microrelatos son historias, testimonios y escenas de los juicios. Y es una iniciativa oficial de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Eso es muy importante porque en este momento las políticas de memoria están apoyadas por el gobierno actual. Son audiovisuales muy breves, de 1 minuto y medio a 4 minutos de duración. La mayoría son 2 minutos, 3 minutos. En el día de hoy hay 47. Resumen información clave de diferentes juicios. Es decir, que son específicamente de un juicio, diferente pero de un juicio. Y están basados en documentos que están en el Archivo Nacional de la Memoria. Y son las declaraciones, testimonios de sobrevivientes, de familiares. O sea, es documentación absoluta de los juicios. Cada microrelato es sobre un juicio. Hay ciertos juicios y causas que, por supuesto, los juicios continúan, entonces se agregan episodios. Creo que hay 2 o 5 o 3 o 4 microrelatos sobre un tema que cuentan diferentes detalles del caso. Otro tema que es muy interesante con los microrelatos es que se sale un poco de esa cosa de Buenos Aires, en el sentido, como hay juicios por todo el país, creo que los microrelatos tienen un balance muy bueno sobre contar sobre juicios que están sucediendo o sucedieron en diferentes partes del país. Eso es muy interesante y está muy bien hecho. ¿Quién lo produce y por qué son tan geniales creativamente, en mi opinión? El equipo de comunicación tiene periodistas, artistas, historiadores, expertos en diferentes temáticas. Hay una colaboración de artistas, de ilustradores, de estudiantes de arte, o sea, por eso son distintos y además son muy originales. Y las voces son
por supuesto, también colaboración ad honorem, actores, actrices y estudiantes. Ahí está el link de la Secretaría de Derechos Humanos, de dónde están estos microrelatos. Entonces, brevemente comento sobre algunos formatos y contenidos. O sea, cuentan el horror y resumen historias que dicen muchísimo. Y eso es muy difícil de hacer, porque como ya dije, un largo día de audiencias, una vez llega a su casa y dice, bueno, ¿qué saqué de todo esto? ¿Qué quedó? Y de repente está el impacto de algo que fue muy importante y que quizás a veces se pierde en el medio de toda la historia. Pero comunican los microrelatos información que permite entender la causa. Es decir, permiten que en esos 2 o 3 minutos la persona que ve ese video tenga una idea. Se trata de esto, esto pasó, en este momento se encuentra el juicio y estos son los responsables, ¿no? Yo que he observado muchos testimonios que impactaron mucho, es estar en la sala de audiencias y de repente alguien dice una cosa que se nota el impacto, como por ejemplo, una vez me acuerdo en un juicio de la ESMA que alguien dijo que estaba detenida desaparecida y para el Día del Padre el torturador fue a la casa de mi padre con una corbata de regalo para el Día del Padre de parte mía, ¿correcto? Como extendiendo el terror de dentro del centro de tortura afuera, pero que uno dice, ¿pero cómo es posible esto? A esta mujer que la estaban secuestrando y en el momento que la llevaban al centro de tortura le dijeron que cantara Caminito. Entonces, esos cuentos de horrores son muy brutales porque además demuestran muchísimas complicidades. Y hay lo que pasa cuando hay un testimonio como esto es que se intercala y se mezcla con ese lenguaje de fiscales, defensas, jueces, con los abogados defensores que dicen, por favor, explíquese bien, que no entiendo, y hablan con palabras muy de lenguaje de papelerío legal, pero no con estos cristales de emociones. Como dije, la producción es excelente, son muy creativos, es una combinación de fotos, animación, dibujos, textos breves, también a veces esos textos impresos tipo carteles que hacen acordar un poco, digamos, al cine político de los 60 y 70, La Hora de los Hornos, por ejemplo, Solanas y Getino con el cartel grande, y a veces carteles que van comentando qué es lo que está pasando en este momento de la investigación. La gran pregunta, por supuesto, es cuáles son las travesías de estos microrelatos, aparte de mirarlos en la Secretaría. Cuando uno cliquea en la Secretaría, salta a YouTube. Yo estoy haciéndolo todo, contando cuántas veces lo veo a la gente, cuántos se ven, cuántos no se ven, pero lo que no sabemos es lo que puede pasar después. De hecho, el mes pasado, cuando fue el 46 aniversario del golpe, el Día de la Memoria y muchas actividades, hubo en un programa de televisión 2 personas que participaron en un microrelato contando la historia ante un grupo de gente joven, o sea que digamos que hay travesías y posibilidades de trabajar con esto que son increíbles y además por la duración tan breve permiten reproducirse en montones de redes. Les voy a contar un poco algunas de las temáticas. Por ejemplo, hay varios microrelatos que están conectados con niñas y niños y desaparición de los padres. Por ejemplo, la causa Klotzmann, Los Patitos, tiene 4 microrelatos y son de niños que en Rosario los padres activistas le mataron a la madre delante de él, el padre ya había desaparecido. Y es una cosa muy brutal, porque la niña recuerda que su hermanito le dijo que le habían apuntado con un revólver y él se hizo dormido. El de Santucho son las hijas del comandante del ERP, las primas, las sobrinas, y también de una serie de episodios, y son todos los testimonios del juicio, lo que dijo la hija de Santucho, lo que dijo, pero con voces de una actriz o un actor que reproduce esto. El de la contraofensiva montonera, por ejemplo, que fue cuando volvió militantes montoneros para seguir luchando contra la dictadura, y mandaban cartas a los hijos que estaban en el exilio, y cartas, hay una de las cartas y otro de... no me acuerdo cómo es el otro, pero digamos es una serie, ya empezaron con los episodios. El hogar de Belén es de unos niños que mataron a la madre, el padre estaba en exilio y los secuestraron y los llevaron a un asilo. Pero lo puse acá, lo comenté, porque el otro día justamente en el juicio por hogar de Belén testificó un vecino que en ese momento tenía 10 años y contaba el horror que había sido eso y cómo él a los 10 años se acordaba que el nene ese, que tenía 6 años y le acababan de matar a la mamá,
el comentario por ahí ni se había dado cuenta que le habían matado a la mamá y decía, nos están robando nuestros juguetes, ¿no? O sea, salen todas esas historias del horror que realmente es impresionante cuando uno está sentada en la sala de audiencias y que, como digo, los microrelatos transmiten, en mi opinión, muy bien. Hay mucho sobre responsabilidad empresarial y todos cada vez sale más, ¿no es cierto?, la responsabilidad de Asindar, Mercedes-Benz, Ford tenía su campo de tortura, por supuesto Jujuy, Ledesma, Blaquier, el ingenio La Fronterita, estos son, Causa Chaván está conectado con Martínez de Oz, el ministro de Economía de esa época, amenazando a ciertos empresarios. Entonces, por ejemplo, Juan Cairuz era un jugador de fútbol que parece que era bastante bueno, de categoría B, sería acá hasta con Pelé, iba a hacer una brillante carrera, después se convirtió en un torturador. Por ejemplo, estos dibujitos son de la causa de Jujuy de Ledesma, el apagón del ingenio Ledesma, cuando con camionetas de los empresarios secuestraron gente, la torturaron, muchos desaparecieron, otros sobrevivieron. La Fronterita tiene que ver con otro ingenio, ¿no es cierto?, el azúcar roja, creo que se llama esto, donde prácticamente era el mismo sistema. Es decir, los empresarios unidos con las fuerzas represoras convirtiendo la empresa en un centro de tortura. Y otro que hay varios, es el tema de los vuelos de la muerte, mucho sobre Campo de Mayo. Con esto se puede dar un poquito la idea de los visuales. Y también es muy interesante, digamos, los vuelos eran uno de los métodos preferidos durante el terrorismo de Estado para deshacerse de los cuerpos, es decir, tirarlos en el mar o tirarlos en los ríos bien lejos. Y también está la causa de Entre Ríos de Paranacito, 45 años después, que es realmente la gente que veían tirar bulto de los aviones. Y ahora están haciendo un relevamiento de búsqueda de cuerpos en esa parte, ¿no es cierto?, de toda la gente que tiraba en ese lugar. Y lo que creo que es importante de todos estos videos, microrelatos, es que están muchas voces de colimbas, soldados que estaban haciendo la conscripción, que declaran sobre este tipo de cosas, vecinos que no se animaban casi a hablar, como los de Paraná, en Entre Ríos, que empiezan a contar lo que veían. Es decir, eso es un poquito, en resumidas cuentas, lo que muestran los microrelatos. Yo lo que quisiera es mostrarles un microrelato en vivo, así que ahora voy a ver si puedo compartir este video, voy a hacer así, para que tengan una idea de cómo es en acción lo que yo les cuento que hacen. A ver si sale el día que perdimos el alba. Espero que se vean. No me gustaba la comida. En el patio, en el plato de los perros. Era un asco, pero hasta los perros me parecían más humanos que la gente. Llegamos el 14 de marzo de 1977. Mientras dormíamos, la policía y el ejército entraron a casa, en Lomas de Zamora. Mataron a mi mamá, Vicenta Orrego Mesa, y a 2 compañeros de militancia de ella. Mis hermanos y yo teníamos 2, 4 y 5 años de edad. Una semana más tarde nos llevaron al hogar de Belén, un hogar de menores que dependía del arzobispado de Banfield. Dominga Vera y Manuel Maciel eran los directores. Así entramos al infierno. Durante 7 años sufrimos abusos sexuales, humillaciones, maltratos de parte de los Maciel y de otras personas con permiso de ellos. Siempre todo era tenso y violento. No podíamos hablar entre nosotros, tampoco jugar. Mi hermano Mariano, el más chico, dejó de hacerlo. Se quedó sin habla. Para ocultarnos nos cambiaron el apellido y nos mintieron. Nos decían que papá y mamá nos habían abandonado para que nos olvidáramos de ellos. Papá estaba preso desde 1974. Era un preso político. Un día llamó a su hermana, mi tía Lucila, que vivía en Paraguay, y le pidió que nos busque. Pero la jueza Marta Delia Pons, del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, le dijo que él no tenía dinero para mantenernos, ni darnos de comer, y que nunca iba a recuperarnos. Pasó mucho tiempo, pero finalmente, por suerte, no tuvo razón. En diciembre de 1983, Julio Ramírez se reencontró en Suecia con sus 3 hijos, Carlos Alberto,
María Esther y Alejandro Mariano. Todos viven en el exterior. El daño que sufrieron ellos y otros niños y niñas en el hogar de Belén dejó secuelas que perduran hasta el presente. El juicio por los crímenes del hogar de Belén juzgará hechos cometidos contra 9 víctimas. Hay 13 imputados por apropiación y abuso sexual de menores de edad, así como por el homicidio de Vicenta Orrega Mesa, José Luis Alvarenga y María Florencia Ruibal. Les voy a poner que es sobre los vuelos. Mis padres son Herminia. Perdón. Bueno, se me perdió. Le voy a poner otro. Le voy a poner el de Santucho y después vuelvo. Esta es la página, perdón. Esta es la página, si ustedes se meten en la Secretaría de Derechos Humanos, aquí están todos los microrelatos, ¿correcto? Están todos aquí, por temáticas, los temas que tienen, por ejemplo, el testigo militar. Ahí está la idea. Quiero encontrar el de los juicios, el de los vuelos, porque es muy importante. Son todos importantes, pero ok, aquí lo tengo, el fogón. Un grupo de conscriptos pasa el rato junto a un fogón. El sargento Castillo se acerca. Es considerado un tipo duro entre los suboficiales, pero amable con los que trabajan en la carpintería. Castillo se excede con el alcohol y en un arrebato de conciencia comienza a hablar repitiendo sin parar. Asesinaron a hermanos nuestros y los tiraron al mar. Les cuenta que arrojan desde el aire a los detenidos a 700 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Los atan con algo pesado en los pies, los duermen o directamente les disparan. Son formas de sacarse los cuerpos de encima, comenta, de enterrarlos en el agua, de hacerlos desaparecer. Manuel Almirón recuerda y declara en el juicio por los vuelos de la muerte del batallón 601 en Campo de Mayo. Los juicios no pueden esperar, las víctimas tampoco. Para ver cómo dejo de compartir. Stop screen. Bueno, básicamente eso es una miradita un poco por arriba sobre los microrelatos, pero creo que con todos los años que me he pasado investigando forma audiovisual, digamos el cine, la televisión, de tratar de contar la historia de esa época, mantener las memorias, esta me parece una de las iniciativas más creativas que hay, porque está cubriendo los juicios que están siendo llevados a cabo y lo está haciendo en una forma que alguien que no tiene tiempo de ver una película de media hora o un video, o que no se sienta o que tiene una atención que a los 3 minutos quiere otra cosa, esto se puede transmitir, el link por Instagram, está en YouTube, o sea, es otra dimensión, no sabemos, es la otra etapa de lo que quiero estudiar ahora, un poco cuáles son los itinerarios, las travesías de estos microrelatos, pero creo que son bastante únicos en el área de narrar la memoria en forma audiovisual. Así que la voy a dejar acá y que para dar tiempo a otra presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. Qué claridad y digamos qué eficacia a la hora de comunicar.
Entonces, nos quedamos con esta idea de los microrrelatos como vía regia a la justicia, por decirlo así, en este momento. Y continuamos para, en el Círculo de la Palabra, poder discutir todo esto tan evocador que tú has planteado. Entonces, vamos con Cecilia Cerazo, Felipe Berlingeri y Ana Lucía no puede estar en este momento. El título de su presentación es Procesos de Memoria en Argentina, hijas e hijos de desaparecidos, ampliando el acceso a la memoria a través de una acción autopoética. Cecilia es comunicadora y gestora social, investigadora, docente y directora de la Maestría en Planificación y Gestión de la Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Es directora del Centro de Investigación en Comunicación y Políticas Públicas y miembro de la Red de Comunicación y Cultura. Felipe Berlingeri forma parte de HIJOS, cuya, digamos, sigla es Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Adelante. Bueno, qué bueno. Agradezco mucho, bueno, a Soraya Bayuelo, a Italia Zamudio, a Camilo Pérez, y también me encantó que Susana Kaiser preceda nuestra ponencia. Yo un poco quiero hablar de los procesos por los que pasa la gente cuando está en el olvido y en el silencio y necesita cambiar y transformar esa situación, y pasa el tiempo y la impunidad y la injusticia no cambia y tiene que empezar a hacer cosas y mover para transformar. Esta experiencia, que yo la miro desde un lugar de la pedagogía, la viví tanto con los hijos, que son una organización que surge en Argentina después de las madres y las abuelas, que son los hijos y los nietos de las madres y las abuelas, y también la viví en los Montes de María, que es un lugar, un territorio que amo y al que fui durante 20 años a trabajar en el colectivo de comunicaciones de los Montes de María. Una cosa para resaltar es que yo pienso que la batalla cultural se da en el campo de la comunicación y la cultura, y que la tríada comunicación, cultura y memoria son muy importantes para transformar esta situación. Si no hubieran habido activistas en esto de los microrrelatos, en esto de estar presentes de alguna manera las madres, haciendo la vuelta en la plaza y frente a toda beligerancia de parte de las Fuerzas Armadas, sobre todo, sostenerse y resistir, no hubiéramos podido llegar a dilucidar un montón de cosas. La lucha fue importante, pero también el proceso pedagógico que se dio en ese momento, en esos momentos, también fue muy importante. Para eso fue importante también Freire, fue importante, el diagnóstico participativo, la estrategia de comunicación y todas las cosas que fuimos acercando para que la gente tome la palabra, porque comunicación sería poner cauces para que la gente pueda tomar la palabra y salir del silencio. Es muy tremendo como toda la gente damnificada por estos procesos se fue llegando al silencio, y fue muy difícil salir de ese lugar, ¿no es cierto? Tomar la palabra. Por otro lado, la cultura, que ahí está lo que traigo, el concepto autopoiesis,
que sería como la creación de uno mismo, es un concepto de la biología que nos acercan Maturana y Varela, que son dos chilenos, y son biólogos. Para explicarlo sencillamente, sería un ejemplo de autopoiesis, sería el momento en que empezó a ocurrir la cuarentena en el mundo y las aguas se pusieron transparentes y los animales comenzaron a invadir las ciudades, ¿no? Como que es un momento donde salimos de la entropía y empieza la negaentropía, que es empezar a tomar la palabra y salir del silencio. Eso necesita muchísima creatividad y es lo que más rescato de estos procesos, tanto en los Montes de María como en el caso de la organización Hijos en Argentina. Y después la memoria, que es fundamental para rescatar la verdad frente a tanta mentira y a tanta impunidad sobre la mentira. Vivimos en plataformas de mentira y es muy duro para la gente no poder alzar la voz para decir sus verdades. Por eso me gustó mucho cómo en el panel anterior rescataron las formas y lenguajes creativos, como por ejemplo las canciones en los Montes de María o la historieta. En Argentina la historieta es muy importante. No solo está Westergel, sino un montón de historietistas y la revista Humor, que durante la dictadura militar fueron baluartes de la resistencia de tomar la palabra. Entonces, bueno, los hijos. Le pedí a Felipe Berlingeri que me acompañe para que él nos cuente. Pero los hijos, como bien vimos en los microrrelatos, sufrieron tremendamente el secuestro de los padres, la muerte de los padres, pero también tuvieron dos destinos. Unos fueron criados por los abuelos y otros fueron secuestrados y apropiados. Todavía ahora, en este momento, estamos recuperando las abuelas, por la lucha de las abuelas, por el banco de datos genéticos, porque fuimos creciendo, porque aparecieron los antropólogos genetistas que hicieron ese proceso. Estamos recién ahora recuperando gran parte de los nietos. Y es muy importante para el pueblo argentino recuperar esa memoria. Por eso les quiero presentar a Felipe Berlingeri, que gentilmente nos acompaña aquí y que es un hijo de la organización Hijos desde el principio. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar en este encuentro. Qué suerte que existen los microrrelatos, ¿no? A veces el microrrelato es la vida de uno mismo. A mí me tocó transitar la desaparición de mi padre, que era un hombre común, digo, porque también se pone esto del heroísmo en la cuestión del desaparecido, si bien fueron una resistencia revolucionaria que en el conjunto de América Latina, no dejaban de ser hombres comunes, ¿no? Padres, comerciantes, obreros. Bueno, esos son mis antiguos, los que lucharon antes, que también tienen una historia de resistencia. Tuvieron un silencio que fue las dictaduras anteriores, donde habían derrocado a su líder Juan Domingo Perón, y no se podía nombrar la palabra Perón en la República Argentina por decreto presidencial.
ese fue el primer ensayo del silencio. Entonces, ahí hubo algo que fue la palabra por abajo, ¿no? Los peronistas se reunían en las cocinas de las casas y tramaban cosas. Eso nos sirvió a nosotros en 1977, cuando desaparece nuestro padre, para implementar las estrategias de supervivencia en ese medio de represión, ¿no? La represión avanzaba casa por casa en las zonas urbanas de la República Argentina, y aparecían los vecinos que le habían secuestrado al hijo, al otro que le habían secuestrado a la novia, bueno, y esa gente fue microrelatando por abajo, ¿no? El caminito subterráneo de la palabra. O sea, afuera no se hablaba de la desaparición, porque la desaparición es una incertidumbre, ¿no? Sino que estaban presos en algún lado, que no se sabía dónde quedaban esos lugares, que eran los campos de concentración de las guarniciones militares, que se convertían en campos de concentración y de exterminio en algunos casos. Nosotros crecimos en ese contexto. Después, pasados 3 años más o menos de la dictadura militar, ya las madres estaban organizadas. Me tocó vivir la experiencia de la organización Madres de Plaza de Mayo en la ciudad de La Plata, cómo se fueron organizando esas mujeres que se iban a visitar, y la forma primaria de comunicación fue la entrega, bueno, te espero el miércoles en la plaza, y le entregaba una compañera a la otra el pañuelo bordado con el nombre del hijo, ¿no? Esa experiencia que las hermanaba y que terminó siendo un núcleo de resistencia, un núcleo inesperado para la planificación de la dictadura argentina, ¿no? Esas mujeres ponen en jaque al poder, aprovechando la presencia de la prensa extranjera por el Mundial 78, ¿no? Porque también las dictaduras militares planifican estas cosas, ¿no? Te planifican un mundial de fútbol en un lugar donde ya planificaron un genocidio, para distraer, para decir que en el territorio no pasa nada. Las madres aprovechan ese momento y convocan a la prensa extranjera a la Plaza de Mayo. Ahí se termina de consolidar la denuncia internacional, ¿no? Cosa que se venía haciendo desde la República Argentina. El tráfico de información hacia Europa pone también una forma de organización de la comunicación hacia el exterior, ¿no? Fue muy importante la comunicación hacia el exterior de lo que pasaba dentro de la Argentina. Mientras tanto, nosotros circulábamos en esta ciudad. Ir a la escuela, por ejemplo, salir a la calle, cómo era el salir a la calle en la dictadura militar argentina. Recuerdo que mi familia estaba compuesta por mis hermanos, mis 2 hermanos, mi mamá y mi papá. Mi papá pasa a la clandestinidad y quedamos los 3 más mi tía, los 4, ¿no? Ahí viviendo, y yo pasé a ser el hijo de mi tía para salir a la calle.
esas cosas que nosotros vivimos en esa primera etapa de la dictadura, nos llevó a unirnos con otros familiares, a buscar contención en otros familiares. Y ahí se empiezan a dar los talleres pedagógicos que arman las Madres de Plaza de Mayo, que fueron en principio colonias de vacaciones, le decíamos nosotros, que los días jueves nos dejaban en una quinta al cuidado de algunas Madres de Plaza de Mayo, y las otras salían a dar vueltas a la plaza. Esa colonia de vacaciones, ese lugar, evoluciona y se convierte en un taller pedagógico que fue el Taller de la Amistad, que ahí participan algunos miembros del grupo de Pablo Freire, ¿no? Un laboratorio social que venían a analizar nuestra organización, digo, nuestro padecer. Eso funciona unos años, después hasta más o menos al principio de la democracia empieza a funcionar ese taller hasta principios de los 90. En los 90 hay una gran fragmentación social en la República Argentina, se fragmenta absolutamente todo y se deja de funcionar. Pasaron algunos años y en la mitad de los años 90, en el año 96, se empiezan a hacer homenajes por los 20 años del golpe militar, y ahí nos empezamos a encontrar. A partir de un concierto que dio León Gieco, un cantor argentino, que convoca a los hijos de los desaparecidos a subir al escenario, y ahí nos encontramos todos. Y después eso va elevando, ese pan va elevando y termina en un campamento nacional donde nos reencontramos los hijos de los desaparecidos, que éramos un montón de carpas, casi como un concierto de rock, funcionando en asamblea, tomando decisiones, funcionando en comisiones de lo que íbamos a hacer como organización. Ahí se dan los lineamientos básicos para todo el país, y empezamos a funcionar en función de que si no había justicia había que salir a generar las condiciones para que hubiese algún tipo de justicia, porque en la Argentina existen dos leyes de impunidad, que son la obediencia debida y el punto final, y un indulto presidencial. Todo el aparato represivo había quedado impune. Entonces, ante esa impunidad, nosotros nos organizamos para tratar de romper esa impunidad. Nuestra lucha empieza a ser callejera, con mucha participación de la comunidad, aparecen las murgas, los centros culturales nos dan sus apoyos, las murgas empiezan a relatar qué es lo que pasaba en la Argentina, empezamos
con una estrategia comunicacional que fue el escrache, que se trataba de ir a la casa de los que habían secuestrado a nuestros padres, a decirle a los vecinos que al lado de su casa está viviendo un asesino. Eso las murgas lo expresaban muy bien y relataban quién era la persona a la que íbamos a denunciar. Antes habían existido unos juicios hechos por las madres de Plaza de Mayo, donde se juntaba la documentación y se los condenaba públicamente. Después, esa documentación fue tomada por el Estado, por el Poder Judicial, por la justicia, para abrir algo que se llamó los juicios de la verdad, que era la aceptación de toda la información, la desclasificación de archivos y acceder a juntar la documentación. Eso después evolucionó, cambiaron la correlación de fuerza, cambió el gobierno en la Argentina, hubo un estallido social en el medio en este país, donde explotan las políticas neoliberales, se caen, 5 presidentes tuvimos, y finalmente llega al poder Néstor Kirchner, que es producto de esa resistencia del pueblo argentino, de los trabajadores, llega al poder y deroga las leyes de obediencia debida y punto final. Se abren los juicios de lesa humanidad y hoy esos represores son condenados y ese fue nuestro triunfo. Nuestro triunfo fue ese, haber podido lograr que en la Argentina haya cierto grado de justicia con los delitos de lesa humanidad. Hubo un genocidio, son 30.000 desaparecidos. Gracias, Feli, muchas gracias. Bueno, la dictadura en Argentina es cívico-militar y todavía la parte cívica no está juzgada y está costando mucho que lo hagan y que son verdaderos cómplices de todo eso. Así que vamos a seguir luchando hasta que la verdad salga a la luz. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Felipe Berlingeri, que te dije Berlingeri. Sí, muchas gracias. Es decir, nada de olvido ni de silencio. Vamos a escuchar entonces la siguiente intervención, que es la última de la tarde. Abrimos el círculo de palabras y luego Italia cierra. Adelante, Marta Jimena. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí. Bien, gracias. Digo unas palabritas para presentarte. Unas palabritas, sí. Pues bueno, muy contenta de cerrar esta mesa tan interesante. Sí. Un saludo especial a la gente de Montes de María, a Soraya y a Italia. Las conocí hace varios años aquí en Bogotá por buenos oficios de quien era mi estudiante en ese momento, Ruth Vargas, y ahora pues es mi colega. Saludos también a mi colega Rodolfo Wenger, fue mi compañero de maestría. Entonces digo 2 palabritas sobre ti. Dale. Eres profesora titular y directora del Departamento de Estudios Culturales de la Universidad Javeriana de Bogotá, PhD de Comunicación y Estudios Culturales de la Universidad de Wollongong, Australia, co-coordinadora de Sensolab, cofundadora de Fundación
fronteras. Y tienes algo ahí que encontré muy especial, una especie de película, creo que eres tú, que se llama Afectar, Conversar, Ensamblar, Latir, Mundanear, Narrar, Vibrar. Ni yo me acuerdo del título. Gracias. Sí, sí, soy yo. Ese es un proyecto creativo con Ana María Romano. Adelante. Vale, les voy a proyectar también algo. Parece que va a abrirse en un momento. Bueno, dice que se está procesando, pero ok, listo. Creo que ya se está viendo. Vale, entonces, sin más, comienzo. Este trabajo es como una exploración de esto que se llama el giro afectivo en algunos procesos de recuperación de memorias de disidencias sexogenéricas aquí en Bogotá, ¿no? Este giro afectivo es bien interesante para los estudios culturales, que pues como escuchamos hace un momento, pues es mi área de origen, porque los estudios culturales provienen de otro giro anterior, digamos, del giro cultural. Y se basa, pues, digamos, fuertemente en cuestiones de representación, de significado. El giro afectivo, por su parte, pues, es un fenómeno que emerge más recientemente, emerge en, digamos, la escuela crítica anglosajona en los años 90, pero que comparte con el giro lingüístico, con el giro cultural, la idea del agotamiento de los metarrelatos. Adicionalmente, y bajo la influencia del feminismo, de la teoría queer, el giro afectivo aborda el papel de los afectos, las emociones y los sentimientos en la producción de subjetividades, en la producción de relaciones de poder en contextos contemporáneos, ¿no? Donde hay, pues, avance tecnológico muy veloz, virtualización, donde la información se torna en valor, donde emergen nuevas redes de vigilancia y supervisión, caracterizadas además por grandes desplazamientos humanos, por violencias con distintos orígenes, ¿no? El terrorismo, el autoritarismo estatal, el narcotráfico, etc. Justamente estos son como el tipo de temas que han tocado los abordajes sobre afecto en América Latina, ¿no? La violencia, el miedo, la migración, las postdictaduras, o artefactos culturales como por ejemplo el melodrama. En estos abordajes en general hay un interés por entender cómo los afectos producen subjetividades y modos de relacionamiento, ¿no? o alteran los que existen, y cómo desafían o se pliegan a proyectos dominantes como de formas que se escapan a lo racional, ¿no? La categoría misma de afecto, sin embargo, no es novedosa ni reciente, sino que viene por una línea filosófica donde hay distintos autores, Spinoza, Bergson, Deleuze y Guattari, y ha aparecido en agendas críticas problematizando justamente los abordajes de las teorías estructuralistas y postestructuralistas respecto a la emergencia de nuevas formas de dominación y de marginalidad, donde lo emocional y lo afectivo parece tener más peso que lo racional. No hay una teoría unificada sobre los afectos, pero sí podemos decir que los afectos, digamos como para efectos de esto, se refieren a capacidades corporales de afectar, de ser afectado, o al incremento o disminución de la capacidad de un cuerpo para actuar, captar y conectarse.
En mucha literatura sobre afecto hay una discusión en torno a la diferenciación entre emociones, sentimientos, afectos, pero que tal vez se puede pensar de alguna manera como una especie de continuo que compone y articula la experiencia sin que los términos necesariamente sean sinónimos, ¿no? Las emociones en general se pueden ver como respuestas corporales a estímulos externos y los sentimientos como atados a codificaciones culturales. Los afectos, como mencioné anteriormente, tienen que ver con una fuerza vital que es central en la producción de lo que consideramos la realidad y la constitución también de proyectos políticos, como voy a mostrar en un momento. Creo que lo que vale la pena recordar acá es que los afectos implican una concepción dinámica y materialista que se aparta del individualismo reflexivo, articulado por la separación entre materialidad, inteligibilidad, cuerpo, mente, humano, no humano, naturaleza, cultura, etc. Esta es una perspectiva que es bastante desafiante y que ha complicado, por ejemplo, estos abordajes sobre cultura y poder, ¿no?, que son tan propios de los estudios culturales. En contraste, lo que hay en la cuestión de los afectos es una mirada atenta, y aquí traigo esta cita que me parece como muy clave para entender por dónde abordar metodológicamente la cuestión de los afectos, que dice lo siguiente: ver cómo se desenvuelven las cosas en un momento, tomar nota de los puntos de contacto, reconocer el peso o el olor de la atmósfera o rastrear la distribución de las intensidades en los sujetos, objetos, instituciones, leyes, materialidades y especies. Lo cotidiano no es naturalizado como aquello que aún no ha sido pensado, sino que es abordado como la generación prolífica de soluciones insólitas a problemáticas que a su vez han desencadenado situaciones inesperadas. Este es un mundo desliteralizado, en el cual las palabras y las cosas son polívocas. Es uno en el cual no existe una división endémica entre un orden naturalizado dado y el excepcionalismo propio al evento o a la movilización. Con, digamos, este arsenal teórico a cuestas, voy aterrizando en el contexto que deseo abordar, que es de un par de performances, uno llamado Acción de Gracia del año 2013 y otro llamado Señora Puta del año 2014, que tuvieron lugar en diferentes emplazamientos del barrio Santa Fe aquí en Bogotá. El barrio Santa Fe, para quienes no están familiarizados con esta historia, se convirtió en una zona de tolerancia, es decir, donde es legal la prostitución, en el año 2001, después de haber sido planificado como un barrio moderno, un barrio que fue clave en los proyectos de expansión de la ciudad hacia el occidente en los años 30 y 40. Y con el Bogotazo, en 1948, el Bogotazo, que fue una revuelta bastante grande, hay una especie de desplazamiento de las familias que vivían allí, y las grandes casas y los edificios de apartamentos que se habían construido en esa zona se fueron vaciando y fueron cambiando fueron cambiando como de carácter, se empezaron a convertir en negocios relacionados con el mercado del sexo. A partir de los años 90 en particular es como muy clara la idea del barrio Santa Fe como una zona en decadencia, y emerge como una especie de comparación del barrio Santa Fe como un epicentro de enfermedad que amenazaba con contagiar el resto de la ciudad, ¿no? Un contagio que había que controlar. Estas ideas de contagio, enfermedad, decadencia, moralidad, se asocian también con lo que Sara Ahmed, una autora bien conocida en temas de feminismo y de afecto, llama los signos pegajosos, que son palabras y significados que se adhieren reiteradamente a sujetos y espacios y que justifican la necesidad de contención.
Eso en los años 90. Hoy día, o sea, casi 30 años después, el barrio se mueve entre la organización política de las mujeres trans que allí viven y trabajan, la represión policial, el estigma y el esfuerzo gentrificador de las administraciones locales de los últimos años. En cuanto a las acciones, estas dos acciones que mencioné, ambas estaban asignadas por el secreto y el misterio. Las instrucciones para llegar a estos lugares eran ambiguas, ni siquiera se sabía muy bien qué era lo que iba a suceder, como en la dirección de estas rupturas en lo cotidiano que mencioné anteriormente. Acción de Gracia, por ejemplo, les muestro. Transcurrió en una bodega adyacente al cementerio central, a la que se ingresa justamente por el barrio Santa Fe. Y a diferencia de las estrategias de la memoria oficial, como el monumento, la patrimonialización, recurrió a tácticas efímeras para condensar temáticas complejas, sujetos significativos en un espacio donde quienes asisten terminan fuertemente implicados en un recorrido sensorial y afectivo. Señora Puta, por el otro lado, optó por la calle para instalar sobre un motel de la avenida Caracas, es una avenida que, digamos, marca la frontera entre el barrio Santa Fe y el resto de la ciudad. Optó por la calle para instalar sobre un motel de la Caracas un inmenso aviso de neón, que se los voy a mostrar en un momento, que rezaba: yo no soy una puta, yo soy la puta, y para usted, señora puta. Bajo este destello rojizo del neón, se proyectaron videos, se instaló una muestra fotográfica, se bebió cerveza y se bailó al son de Azúcar Moreno, de Rafael Acarrá y de varios grupos de rap. En ambos casos, los elementos elegidos en cada una de las acciones crearon atmósferas muy particulares. Acción de Gracia, que es lo que aparece allí en la fotografía, dispuso en la entrada de la bodega un tambor metálico con velas crepitantes que arrojaban sombras sobre las paredes. Acto seguido, es esto. Dos músicos ciegos conducían a los asistentes hacia el otro extremo hacia el fondo de la bodega, donde había una eucaristía para recordar a las muchas mujeres muertas, mujeres trans muertas en el barrio. Aparece adicionalmente un video de la líder trans Wanda Fox en el espacio de su casa, rodeada de objetos de la vida cotidiana, antes de caer asesinada en el año 2009. En el otro lado hay otra proyección de video que nos revela otra figura espectral, que es María Salomé. María Salomé, ahí se alcanza a ver estas placas que la gente hace para agradecer los milagros que hace María Salomé. Y leo una cita de Anne-Marie Lozoncy sobre este rito de María Salomé. Dice lo siguiente: de una versión a otra, María Salomé fue prostituta explotada, vendedora de cirios en el cementerio, lavandera, empleada doméstica. Se dice que vivía en el barrio Egipto o en la Perseverancia, que sufría por los golpes de su marido y que sus hijos la decepcionaron. Murió de uremia, quemada, asfixiada, ahogada, asesinada por su madre o por venganza, mutilada. Abrieron su cuerpo para sacarle su corazón, sus senos y rellenaron su cadáver con arena y piedras. Es decir, básicamente no se tiene la menor idea de quién es esta tal María Salomé, pero lo que sí sabemos es que había una tumba anónima que empezó supuestamente a hacer milagros, la tumba de María Salomé en los años 50, y se volvió tan famosa que trasladaron la tumba a un lugar del cementerio central, que es un cementerio pues, que data del siglo XIX, y la instalan en el sector donde están enterrados los expresidentes, con lo que se contaminó, entre comillas, un espacio que estaba originalmente reservado como a cultos oficiales. Con el tiempo y con los cambios que mencionaba que ocurrieron en el barrio Santa Fe, la tumba de María Salomé se convirtió en un lugar de peregrinación para las trabajadoras sexuales del barrio, lo que hizo que la administración del cementerio decidiera
trasladar los restos a otro cementerio lejano, pero no logró interrumpir el culto a María Salomé. La regulación del duelo y memorialización de estos sujetos abyectos, así como sus cuerpos y los espacios que habitan, limitan fuertemente su presencia pública y los convierte en presencias espectrales, es decir, en entidades que son simultáneamente reales e imaginadas, fuertemente emotivas, que evitan espacios sociales y físicos. Wanda Fox y María Salomé son presencias y ausencias, sí, simultáneamente, que marcan el barrio Santa Fe como escenario de violencia, pero, y creo que aquí hay como una parte que es muy importante, también de formación de redes afectivas y de redes de esperanza. Estas son otras imágenes de Acción de Gracias. Esta es una de las cantantes del cementerio que fue, digamos, convocada para participar en la acción, y se alcanza a ver un poco como el ambiente de la bodega. Aquí está también la cantante con la vendedora de velas. La intervención callejera de Señora Puta, por su parte, anunciada por redes como una toma cultural, hace también uso del video, esta vez proyectado en la calle, y no en este espacio interior como en Acción de Gracia, donde las participantes produjeron representaciones de sí mismas y de su quehacer, señalando además la importancia del territorio y sus trayectorias vitales. A la filmación del video le precedió un ejercicio de cartografía donde mujeres trans de distintas edades, eso es bien importante porque es como en ese diálogo intergeneracional donde se puede reconstruir pues una historia que a casi nadie le interesa reconstruir, ¿no? La historia de las trabajadoras sexuales y más de las trabajadoras sexuales transgénero. Entonces decía, donde mujeres trans de distintas edades espacializaron algunos de sus recuerdos en formas de rutas, enclaves, patrones de desplazamiento, así como miedos, alegrías, triunfos y pérdidas. Así, a pesar de lo fragmentario de la información, se sabe que las mujeres trans llegaron al barrio Santa Fe provenientes de todo el país y que se instalaron en ciertas zonas del centro. Para quienes están familiarizados con Bogotá, particularmente en las inmediaciones de lo que es hoy la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que quedan las carreras como Cuarta y Quinta y de allí hacia la avenida Caracas. Esto desde finales de los años 80 y principios de los 90, luego van un poco más al occidente de los años 90 y finalmente al sur de la avenida El Dorado con la reglamentación de la zona de tolerancia. Estos procesos además están fuertemente marcados por el miedo y la violencia, que son factores significativos en las maneras como se moldean tanto el espacio público como las relaciones interpersonales. Les muestro algo de eso. Esto no tiene que ver con el performance, pero lo tenía en mis archivos y quería mostrarlo. Esto es un trino de la red comunitaria trans, que es una de estas formas de organización de las mujeres trans del barrio, que data de principios de la pandemia, que digamos es muy diciente, ¿no? Se cuenta de un carro de la policía que dice se podrá dar de baja a quienes estén en las calles de forma legal, ¿no? Es como para dar cuenta de este ambiente o de esta atmósfera de terror. Ahorita voy a hablar sobre ese término. Ese trino se publicó y fue borrado inmediatamente, yo alcancé a capturarlo. Como les digo, no tiene nada que ver con el performance porque data de varios años después, igual lo quería mostrar. Y este es el neón puesto en un motel en el sitio donde ocurrió la acción. Y ahorita les voy a mostrar otras imágenes más de cómo transcurría la acción, ¿no? La acción, como les decía, la invitación hablaba de una toma cultural, ¿no? Y la toma para mí es un momento de inflexión muy importante. Primero porque termina siendo un punto de encuentro horizontal
entre un grupo muy diverso, el grupo de trabajadoras sexuales del barrio que había invertido pues en esa acción, además varios meses preparándola, y otro tipo de actores en una acción política autónoma que produjo un montón de contactos espontáneos, azarosos, entre todas las personas que estábamos allí. Creó, si uno quiere, una zona entera localizada más allá de los modos convencionales del control social del barrio, por ejemplo, la policía o los combos criminales. A la policía ni siquiera se le avisó. No había notificación alguna, solamente un mensaje en redes sociales que invitaba. Entonces, bueno, creo que esto es muy interesante porque crea como una especie de zona autónoma que funcionó allí por unos momentos, ¿no? Es efímero, tan efímero como fue la experiencia en esa bodega, pero pues que favorece la coexistencia, al menos por unos momentos, de modos de conocimiento muy dispares y estratificados. Esta superposición hace evidente que el espacio del barrio Santa Fe es múltiple, ¿no? Es un espacio capitalista, sexualizado, supervisado, contenido, un espacio dinámico donde sus procesos constituyentes fluctúan y se hacen y se rehacen continuamente. Es en estos contactos y en estos entrecruces, así como en la producción de un ambiente con características particulares donde cobra interés la idea de atmósfera, que es una de estas cosas que tengo, pues que traje allí, está la acción. Las atmósferas son ambiguas. Las atmósferas son sí, una cuestión ambigua cuya descripción nos permitiría identificar un algo más que interviene en la constitución del ambiente. Y son ambiguas porque están entre presencia y ausencia, entre sujeto y objeto, son definidas e indefinidas al tiempo, aunque si lo pensamos, pues habitamos en un mundo de atmósferas que nos moldea y que le da forma a la experiencia. Eso quiere decir también que la atmósfera implica cuerpos y emociones y que sus desarrollos, o sea, lo que sucede en la atmósfera depende tanto de nuestra biografía como de nuestra disposición corporal. Podríamos afirmar incluso que conocemos en, sobre y a través de atmósferas, y es en su capacidad de interrumpir, perturbar y rondar a las personas, a los lugares, a las cosas, que las atmósferas se vinculan tan fuertemente con el afecto. Podríamos afirmar incluso que las atmósferas son esencialmente afectivas o que constituyen proposiciones afectivas, como las llama Ben Anderson, que es uno de los autores que ha desarrollado esta cuestión de la atmósfera, ya que no están sujetas a causalidades lineales, dada la facilidad con la que pueden ser alteradas. Hay un evidente contraste en las atmósferas creada por ambas intervenciones. Acción de Gracias recurre a luces y a sombras para crear un espacio cálido, asfixiante, claustrofóbico, ya que al final un grupo de obreros va cerrando con ladrillos la bodega, deja encerrado a todo el mundo, a los artistas y a los asistentes. Y Señora Puta, por otra parte, opta por el espacio público para señalar las restricciones mismas del espacio, particularmente en el caso de estas personas que se dedican al trabajo sexual y a otros sujetos estigmatizados. Ambas intervenciones juegan con la dinámica del adentro y del afuera. El barrio es un encierro, pero eso no agota su potencia. El barrio también es fuerza, es vida, es agencia política. Desde el borde del barrio, Señora Puta le envía un poderoso mensaje al resto de la ciudad. Y desde las entrañas de la bodega, Acción de Gracia invoca memorias, apegos y materialidades que implican tanto formas de resistencia como posibilidades para desarrollar y amplificar las redes afectivas y hacer públicos lo que son duelos privados. Y ya con esto cierro. Sí, Marta. Sí, yo sé que muestro así de volada. Bueno. Es común, en común tienen las dos acciones una producción de experiencia que incluye varios elementos, no humanos, no humanos, y un recurso a esa calidad contagiosa de las atmósferas, que se genera justamente a partir de esas interacciones entre cuerpos y objetos, ¿no? Por ejemplo, el neón es muy claro. Finalmente, allí es donde reside la potencia de estos trabajos, en su capacidad de congregar elementos diversos y de crear una atmósfera vibrante y momentánea donde se entrecruzan afectos transpersonales, lo que implica desde cierto punto de vista que son capaces de abrir unos horizontes infinitos de posibilidades. Ya,
con esto cierro. Bueno, Marta, muchísimas gracias. La verdad que uno lamenta que el cansancio venza. Y al final, digamos, de 2 días maravillosos. Y pienso que mucho de lo que tú has dicho, iniciando, que me pareció tan increíble este trabajo con el afecto, que me remitió a lo que fue la mañana de ayer, por ejemplo, al peso, el olor, la materialidad, que fue lo que se presentificó de cierta manera ayer. Pues si no, a veces uno también se abstrae, digamos, de ciertas cosas. Y creo que en lo que has dicho hay cosas para pensar impresionantemente, como esto de los signos pegajosos que presentas de esto, la desliteralización. Bueno, yo soy la puta, como no las putas, sino la puta. Hay cantidad de cosas muy evocadoras, como ha sido también todas las presentaciones de la tarde de hoy, realmente excelentes. Bueno, yo les doy un gran agradecimiento de parte del equipo organizador. Creo que, bueno, me parece importante, por mucho que estemos cansados, que de pronto puedan conversar entre ustedes algunas cosas, no sé, algo que haya suscitado para ustedes, entre ustedes, y si no, Italia, de todas maneras, que ya está lista, que ya está lista tiene también mucho para decir después de esta jornada, y además es la encargada del cierre. Así que muchas gracias a todos. Un saludo hubo en YouTube para Cecilia, y no quiero que pase sin que a lo mejor no lo has leído, de Rafael Pozo, para Cecilia, que te dice: maravillosa labor, comprometida con la memoria, ejemplo para desaprender y transformar, hermosa mujer, mis afectos desde mi terruño y mi ser, desde San Juan de Nepomucén. Entonces, bueno, ahí está. Me parece, Carmen, que es toda una invitación para que Marta, Susana, Felipe y Ceci, que continúen acompañándonos en el territorio de los Montes de María y en todos los rincones del país, donde estamos trabajando arduamente las memorias como una práctica política reivindicativa y transformadora que urge abrirse campo en este país, un campo de las memorias que gane su peso específico en el universo de la agencia política ciudadana. Nosotros les agradecemos muchísimo. Felipe, ¿quieres decir algo? Tendrías que quitar el mute. Creo que sí viene bien una pequeña nota de cierre con todas. No, muy agradecido de participar de este espacio. Creo que ya van a venir momentos de paz en Latinoamérica, que es muy parecida la realidad si bien son diferentes los contextos, es muy parecida toda la historia de nuestros países, ¿no? Que fueron invadidos por los ejércitos, por el ejército norteamericano con sus bases locales, ¿no? Utilizando los ejércitos locales para esa invasión y hacer penetrar nuestro territorio e impulsar sus saqueos, ¿no? Tenemos la desgracia de tener recursos naturales. Entonces, donde hay recursos naturales, hay guerras. Les mando un abrazo a todos. Y unidad latinoamericana. Muchas gracias, Felipe. Ceci, ¿quisieras decir unas palabras de cierre también? Bueno, agradezco mucho al Mochuelo, que es una experiencia muy valiosa, que es una experiencia con un proceso de más de 20 años, en donde primero la gente tomó la palabra, relató los microrrelatos, como bien trajo Susana esos microrrelatos, a través de películas, y se pusieron cauces para que eso
llegar a la gente. Entonces existe el cine itinerante de la memoria, La Rosa Púrpura del Cairo, existe el FAMA, que es el Festival Audiovisual de los Montes de María, y también ahora existe el Mochuelo. Todo hecho por los campesinos y campesinas y por la gente de los Montes de María. Algo épico y algo completamente transformador. Así que yo agradezco mucho que me hayan invitado, pero también haber participado y haber visto todas esas transformaciones en la plenitud del territorio. Ceci, gracias. Un proceso del cual has hecho parte de manera muy importante. Así que las gracias son también nuestras hacia ti. Susana y Marta quisieran cerrar también con unas palabras desde sus experiencias. Bueno, hola, bueno, yo quiero dar de vuelta gracias realmente por estar con ustedes en este panel. Hola Cecilia, no te veo desde hace mucho tiempo. Realmente, o sea, cada vez que yo estoy con un grupo como este, en experiencias, que se cuentan experiencias sobre procesos de memoria, procesos de, digamos, de luchar contra diferentes violencias, pero que además están cargados de energía, ¿no es cierto? Unas memorias cargadas de energía, no son llorosas, sino que son como de construir. A mí me hace muy bien, como creo que nos hace bien a todas y a todos, ¿no es cierto? Y estoy fascinado con la presentación de Marta y con esas performances, o sea, quiero aprender más de eso, pero además me parece terriblemente importante que cuando hablamos de memoria mezclemos mucho las cosas, porque para no quedarnos siempre en esa memoria fosilizada, que es lo que pasó hace 30 años o lo que pasó hace 40 años, sin ningún enganche con el presente. Y creo que de alguna manera las charlas y lo que se ha comentado acá son de diferentes luchas, de diferentes estrategias y con una polenta muy grande, ¿no es cierto? Con una creatividad muy grande y eso me hace bien. Así que gracias a los que organizaron este evento y a los que organizaron, y por invitarme, nada más que eso. Y hasta las próximas charlas, para conocer más qué se puede hacer para cambiar el mundo. Así es, profesora Kaiser. Marta, ¿quisieras unas palabras de cierre para compartir con todos nosotros? Solamente agradecerles también el espacio, la posibilidad de estar acá, de ver los nuevos desarrollos de Montes de María, sus procesos tan increíbles que, bueno, me parecen admirables, y contarles un poco también como estos procesos que han hecho acá en Bogotá y seguramente en otros lugares del país, trabajadoras sexuales también haciendo recuperación de la memoria, que está muy ligada a un montón como de coyunturas, ¿no? A las cosas que suceden en sus territorios, pero que también tienen que ver con su admirable organización política, ¿no? Que creo que es un ejemplo para muchas otras iniciativas sobre muchos otros temas, ¿no? A mí haber asistido a esas dos acciones me marcó bastante. Y pues con los años he seguido como reflexionando en torno a lo que sucedió allí, y esto fue lo que me llevó como a esos rumbos de los afectos y las atmósferas. Muchísimas gracias, Marta. Profesora Carmen, Elisa, mil gracias por esa moderación, por ese acompañamiento esta tarde. Sin duda el trabajo de las moderaciones ha sido muy intenso estos 2 días, porque los contenidos han sido de una profundidad y de un nivel de reflexividad muy alto. Esperamos honrar con un buen ejercicio reflexivo posterior todo el trabajo hecho durante estas 2 jornadas. El equipo coordinador y académico me honra con este momento para agradecer, por supuesto, en primer lugar, pero también para motivar la profundización y la ampliación de este campo de la memoria en Colombia que pugna por abrirse paso. Y yo quisiera, en honor también al esfuerzo de los y las panelistas,
recoger una línea de cada uno de los paneles que pudiese servir bien para ese camino hacia adelante, por supuesto con todos los acentos y las aristas y las esquinas desde donde miramos las memorias en todos los rincones y territorios del país y del cono sur y de Latinoamérica y del mundo. La primera invitación es a escuchar con atención las memorias del dolor desde los territorios, que son también las memorias de la resistencia y de la esperanza. Allí están los procesos transformadores muy diversos que sanan y que también han permitido a los y las sobrevivientes reconstruirse como sujetos políticos y como comunidades. Muchos esfuerzos académicos, territoriales, sin embargo, son aún solitarios, mientras otros, en cambio, se han extendido más en las geografías y están más conectados con otros saberes y con disciplinas académicas como la museología, la etnografía y las artes plásticas. El desafío entonces es juntarnos para tejer un lenguaje común, porque este camino, como lo hemos visto en estas 4 jornadas, es y será fecundo, generoso en experiencias, comprometido ética y políticamente, como nos lo recuerda nuestra compañera Marta, esta tarde con la terminación de las violencias contra la ciudadanía y también muy crítico y propositivo como debe ser todo campo del saber. Allí hay un patrimonio de memorias que debemos recuperar, custodiar, promover, para que dialogue con la sociedad, porque es hacia la sociedad donde debemos dirigir todos estos esfuerzos transformadores. Una segunda invitación es a escuchar atentamente los relatos de la memoria más allá de los tiempos y coordenadas de la guerra y de las violencias, porque el silenciamiento violento traspasó las fronteras sociales, políticas, económicas y culturales de las comunidades. Y fue desde allí, desde donde las personas y los colectivos intentaron gestionar sus realidades. Las explicaciones de la violencia, sus significados, sentidos y contrasentidos se encuentran allí también y no solo en los contextos históricos de la génesis y evolución de las empresas de los guerreros. Su partitura no debería seguir acotada en la reflexión sobre lo perdido y también empezar más bien a mirar las salidas que se han construido a ese circuito de la violencia en nuestro país. Los guerreros y los señores de la guerra detrás de ellos no llegaron de Marte. Ha sido esta sociedad de la que todos y todas hacemos parte quien los ha parido. Y luego ha visto su creación detrás de una pantalla, un titular de prensa o un semáforo. Como sociedad debemos hacernos cargo de nuestras memorias e iniciar el camino de su trámite, que no será breve, ni estará libre de tensiones, y tampoco será unívoco, pero sí es necesario y urgente. Una tercera invitación: las memorias traen consigo la potencia del autorreconocimiento político, individual y colectivo, además de ser prácticas de recordación, evocación e imaginación del futuro. Son también acciones conscientes de profundización democrática porque interpelan los órdenes impuestos, los cuestionan y le proponen caminos al Estado en la ruta del ejercicio de sus derechos. Y esa acción política ciudadana emerge con fuerza telúrica y polifónica, que también hoy arroja muchos aprendizajes de los cuales podríamos y deberíamos atender y acudir, porque nos interpelan también a nosotros mismos y nos invitan a escucharnos por fin como ciudadanía y no como parte de la guerra. La última invitación es a pensar la polifonía plasmada históricamente en las estéticas de la memoria, incorporando las epistemologías que le subyacen. Hay formas de pensar, de hacer, de recordar, de olvidar, de callar y de cantar, que pujan por mover los cimientos de una aproximación convencional investigativa o académica a las memorias. La interdisciplinariedad, las prácticas conscientemente decoloniales, la museología social, la escucha atenta y la emergencia de más relatos son caminos de exploración que invocan el compromiso y la imaginación transformadora. Entonces voy a hacer algo para cerrar, si ustedes me lo permiten, y es darle nombre, porque lo que no se nombra no existe. Darle nombre propio a este agradecimiento que desde el equipo de coordinación académica hemos hecho
el ejercicio que hemos hecho para sacar adelante este seminario, quisiéramos mencionar a aquellas personas que nos han acompañado y para ello voy a ver si lo logro compartir la pantalla con unas imágenes. A ver, Windows. Y me confirman si la están viendo, por favor. ¿Estamos viendo? ¿Alguien que me confirme? ¿Con un sí? ¿Sí? ¿Me están viendo? A ver, confirmo. ¿Ahora sí? ¿Me están viendo? Quiero mencionar a las personas. Dime, ¿me escuchan? Que sí, pero era que no estaba activada la cámara ya. Sí. Ok. Bien, queremos agradecer con nombre propio a la Universidad del Norte, por supuesto a la Universidad del Atlántico y a sus facultades de Ciencias Humanas, a la Universidad Nacional de Colombia y a su maestría en Museología y Gestión del Patrimonio, a la Universidad Nacional de La Plata de Argentina y su Facultad de Periodismo y Comunicación Social, al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, al Laboratorio de Comunicación Yuichi Kaxwasa para la Innovación Territorial y el Cambio Social por el agenciamiento de este espacio de escucha, a quienes nos brindaron su saber a través de la palabra, Rosina Jiménez, Angelina González, Rafael Pozo, Juan Carlos Vuelvas, Mayra Ruiz, Cecilia Ávila, Silvia Enríquez, Jimena Perry, María del Rosario Acosta, William López, Diana Ordóñez, Camila de Gamboa, María Elena Restrepo, Henry Escobar, Luis Fernando Trejos, Pedro Pablo Serna, Carmen Viveros, Camilo Pérez, Carmen Elisa Escobar, Luz María Lozano, Sara Alarcón, Jesús María Batista Llamas, Rodolfo Wenger, Joan Rappaport, Dina Flores, Pablo Pérez, Susana Kaiser, Cecilia Cerazo, Felipe Berlingeri, Ana Laura Mercader y a la organización Hijos e Hijas por la Identidad, a Marta Jimena Cabrera, a todas ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, a Faruk Calderón y Daniel del Toro por su maravilloso trabajo en nuestra muestra audiovisual, de la cual pudimos participar ayer en la noche, a José Herrera del Laboratorio Audiovisual de la Universidad del Norte por su apoyo técnico en la transmisión de este seminario y a cada uno de ustedes que está del otro lado de la pantalla, pero con el corazón y el compromiso por las memorias en nuestros países. Gracias por conectarse a la transmisión y nutrir con sus preguntas y comentarios estas conversaciones al pie del fogón. Para nosotros, como Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21 y como Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María, El Mochuelo, ha sido un privilegio y un auténtico honor aprender de todos ustedes en estas 4 jornadas de reflexión activa y de escucha atenta. Un abrazo cálido desde el corazón de los Montes de María, Soraya Bayuelo, Beatriz Ochoa, Julio García, Carolina Ortiz, Daniel del Toro y quien les habla, Italia Zamudio. Muchísimas gracias y esperamos encontrarnos en una muy pronta oportunidad, ojalá tejiendo memorias y relatos consentidos en un segundo seminario internacional. Muchísimas gracias, un muy buen reposo y un buen fin de semana. Un abrazo. Gracias. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.